zonas federales que están validadas por oficinas centrales. Hay que decir que esta validación de las zonas federales es a través de oficinas centrales. Los usuarios, y así lo dice la ley, pueden presentar para su revisión y en su caso validación algún tema de zona federal. Sí decirles que un proceso de delimitación no es rápido, hay que hacer una gran cantidad de estudios topográficos, hidrológicos, hidráulicos para determinar la zona federal. Y algo muy importante es que la ley establece que se define con base en el nivel de aguas máximas ordinario, a través de un caudal base. Por eso es que a veces vemos que el arroyo puede, parecer muy grande, pero es a través de un caudal base, ¿no? Entonces ya lo que topográficamente ve y el análisis hidráulico que determine, pues es lo que va a definir los límites, ¿no? Entonces, sí decirles pues que estamos trabajando en esa parte de la delimitación. No es rápido, pero probablemente pues para que ellos pudieran avanzar, pues es con la información que hay disponible, pero sí, básicamente es eso. Gracias, Julio. Correcto. En ese sentido, digo, para el tema de poder avanzar y llegar a que podamos manifestar las cosas, me gustaría que pudiéramos concretar nada más con la explicación y poder pasar ya al tema de las opiniones dentro de los rotafolios. ¿Por qué? Porque se nos va a ir el tiempo. Recordemos, por favor, nada más, para no entrar en el tema de las preguntas y respuestas, me gustaría nada más concretar con la explicación. Y después ya tomamos los temas. ¿Les parece? Sí. Es que tampoco hay que hacerlo con prisa, pues es el chiste de tener un trabajo tema. Bueno. También, si hay que satisfacer dudas, pues para eso estamos, ese es el ejercicio. Como vean, pudiésemos avanzar en los temas. Ajá. Al final ya que todo esto se procese y que se integre en las mesas. Sí, porque la intención es justo, la base de o sea, la actividad que vamos a hacer es justamente plasmar todas esas inquietudes, revisar precisamente qué es lo que está faltando. Entonces, sí me gustaría que pudiéramos avanzar. Les pido ahí nada más entendimiento para poder concretarlo. Digo, yo sé, ya lo dije, no se preocupen, pero me refiero a, de verdad, ¿no les gustaría poder avanzar? Va. Entonces, igual, a las 3, al final, por favor. Dime. No, es que de verdad necesitamos avanzar. Es importante, digo. O sea, para nada más concretar con esta información. Una duda rápida. ¿Cuál? A ver, ¿me prestan un micrófono? Por favor. Se encabrona. Ok, aquí como metodológicamente se tiene que hacer una consulta pública, ¿no? Se hizo. Se está haciendo, digamos, este tipo de ejercicios lo podríamos llamar como una especie de socialización entre las dependencias de gobierno y la población, ¿no? Entonces aquí podríamos apelar al conocimiento tradicional también. Por ejemplo, es decir, si una persona que vive en esa región te dice y te afirma que esa zona es inundable cuando cae un chubasco, un huracán, ustedes deberían de tomar en cuenta esas opiniones. Claro. Entonces, ahora, o sea, sí se puede. Si alguien aquí te dice, oye, mira, aquí cuando el Odil se inundó todo esto, ustedes podrían incorporar eso en su mapa. Claro. Si fuera durante el es una afirmación. Les explico cómo funciona. Pero sí se puede. Claro, en la consulta pública, cuando tú me entregas un oficio, un papel, un post-it, un correo, cuando vas, gracias Diego, cuando vas justamente a la oficina, a quienes nos hayan acompañado durante el proceso de consulta, si tú me hubieras entregado, Diego, un oficio donde me dices, oye, es que yo vivo aquí está mi clave catastral, aquí está toda mi información, efectivamente vivo aquí y aquí se inunda, aquí están las páginas, aquí están las fotos, esta fue la foto del Odil, mira, te la presento. Yo te tengo que contestar durante el proceso de consulta pública que empezó el 1 de agosto y concluyó el último día de noviembre del año pasado, de hace 2 años, ¿sí? 2023, es correcto. Yo te contesté o te hubiera contestado, oye, efectivamente, revisamos tu solicitud porque tengo la obligación por ley de contestarle a cualquier persona que me haya mandado un correo, o cualquier tipo de medio de información por el cual se hizo la consulta pública, que sí sucedió. Pues obviamente les contesté a todas esas personas por oficio, y no solo yo, se firmó por parte de Gestión Integral de la Ciudad y la Dirección General del INPLAN. Entonces, a todas las personas que participaron durante el proceso de consulta pública, tenemos la obligación de contestarles. Sí, correcto, sí es así.
Pero el tema es que ahorita ya no es un proceso de consulta pública y es un proceso cerrado. O sea, ya es un proceso concluido, porque la ley también te determina las ventanas. Entonces sí, cuando se actualiza es importantísimo participar. Pues, igual, y no solo en tema de agua. Nos llegaron temas, por ejemplo, de oye, yo quiero no sé, el tema de la clínica, por ejemplo, una clínica que querían por aquí, y va la persona y oye, yo tengo esta inquietud, me gustaría hacer esto, traigo este proyecto, se puede, no se puede, diferentes elementos. Entonces, todas las personas y todas las opiniones y todas las cuestiones que hayan llegado por medio de la consulta pública se contestaron. Entonces sí, efectivamente, se tienen que contestar. Justamente ese es el espíritu también de la mesa. Ahorita se les va a pasar un papel al banene que tiene cierta transparencia para que lo pongan sobre el lienzo y ahí puedan hacer esos delimitaciones y marcajes de gente local, por ejemplo, y que ahí pase eso y alguien diga, oye, aquí se inunda. Ahorita lo vamos a hacer, vamos a integrar esas inquietudes. También está el tema ahí de la nueva delimitación. Se puede poner también ahí en el albanene y seguimos con los temas. Después vamos a proseguir, ¿no? También tenemos dentro de los siguientes rangos del instrumento de la 247 a la 248, volvemos a entrar en temas hidráulicos, en este caso específicamente con la infraestructura hidráulica. Hablamos de la información que derivada de esa reunión se nos brindó desde el organismo operador municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, o SAPA, conocido coloquialmente. El tema de los pozos, sabemos que contamos con la presencia de 4 pozos en la zona de Todos Santos y 1 en la zona del Pescadero. Entramos en el tema de la red hidráulica, entiéndase por el abastecimiento del agua aquí en la comunidad de Todos Santos. Tenemos algunos porcentajes, tenemos cuántos kilómetros contamos dentro de la red de infraestructura. Tenemos un total reconocido en ese momento cuando hicimos el instrumento de 48.97 kilómetros de red hidráulica, dividida 66% en tubería de 3 pulgadas, de 2 y de 4 el resto, ¿no? También tenemos el tema del drenaje pluvial. Se reconoce que no se cuenta con la infraestructura, es decir, dentro de la etapa de diagnóstico uno de los datos que arrojó a nivel hidráulico fue ese, no existe, no hay. Drenaje sanitario también es un tema ahí complejo, así lo establece la definición del instrumento, pero en números generales la zona de Todos Santos cuenta con 22.3 kilómetros de red sanitaria. Esos son datos que igual no los generó el INPLAN. De esa mesa se nos informó desde los organismos técnicos de la ONSAPAS que son los números con los que se cuentan y a los que se les da mantenimiento y los que operan los compañeros diariamente aquí en la comunidad. Sabemos que de esa tubería sanitaria el 84% es de 8 pulgadas y el resto se divide entre 12 y 15, ¿no? El porcentaje restante. Correcto. Aquí lo importante, por ejemplo, de esta información cartográfica, o sea, a nivel de por qué se los mostramos en mapa, es para que conozcan ustedes como ciudadanos que sí existe, que igual la dependencia competente los utiliza. Por eso existe el visor de agua, por ejemplo, que es un aparato muy bueno ahorita que pues ya se maneja a través de sistemas, ya no es un AutoCAD, ya no es papel, ya de alguna manera hemos logrado migrar a nivel bases de datos para trabajar operativamente mucho mejor, tanto con los compañeros operadores del organismo, tanto los compañeros de Conagua. O sea, esa información, el hecho de que exista y sea manipulable, o sea, de poder revisar, efectivamente ver cómo se llama, cuál es la presión que trae, ese tipo de información es fundamental para gestión de ciudad. Eso es importantísimo. Entonces, el hecho de que venga en un instrumento sí es muy necesario, no es la más palpable y no es la más específica, sin embargo, es un gran avance en ese sentido. Entonces, cuando veamos o conozcamos igual o tengamos un acercamiento de estos instrumentos, pues revisemos 2008, revisemos 2022 y en función de eso empecemos a determinar dentro de las hojas de Albanene cuáles son las áreas mejorables, qué es lo que no está contemplando de momento este instrumento vigente. Entonces, ¿qué más nos falta, Enrique? Pero ¿cómo vas a hacer eso si no puedes, acabas de decir que no puedes generar nueva información, que solamente te vas a basar en la información publicada oficial de las dependencias? Y acabamos de decir, en el caso del arroyo, que se necesita generar información precisa de campo, y dices que eso no se puede hacer. En las estrategias del instrumento viene. Déjame terminar mi pregunta. ¿Cómo vas a determinar las necesidades si no puedes generar información nueva? Nada más no estoy entendiendo esa parte metodológica que estás explicando. Ok, en el instrumento, o sea, en el PDU, al final vienen efectivamente como cierto listado de proyectos que son requeridos, estos estudios complementarios.
Lo que necesitas, por ejemplo, una ampliación de la red. Creo que en no sé en qué página, la verdad no recuerdo Están bien. ubicados de la 429 a la 436 en el apartado de proyectos estratégicos y líneas de acción. Excelente. Ahí se puede incorporar, delimitar por su Correcto. agua los accesos. Hay que checar si viene o no, porque es uno de los elementos que dijimos, dictaminar y solicitar, obviamente que se vayan haciendo esos estudios. Sin embargo, nosotros como Instituto Municipal de Planeación no tenemos la capacidad operativa ni financiera de poder llevar estos estudios. ¿Y quién ve el cumplimiento de esas El cumplimiento se hace por parte del ayuntamiento como tal. Del instrumento es obviamente facultad de gestión integral de la ciudad utilizarlo para dictaminar. Esa es la función. Pero ya para concluir, si quieres, Enrique, en el tema de las estrategias y demás. Bueno, voy a mencionar muy rápido porque está entre este rango último que dimos y el siguiente, que es el que quieren llegar. En la 305 a la 307 encontramos datos muy técnicos referentes a la infraestructura hidráulica y sanitaria. Ya entramos ahí en números, en años de población, gastos, porcentajes, etcétera. Y bueno, eso ya se tendrá que analizar ya de manera mucho más técnica mediante los compañeros del organismo. Ajá, por ejemplo, ahí me gustaría entender si el problema es el agua, quisiéramos ver justamente sobre qué tabla es, pues. O sea, llegar a ese punto con ustedes y díganme en qué momento o cuál es el factor que tenemos que cambiar para poder lograr ese peso suficiente y que el cabildo nos lo autorice, pues el presupuesto y todo lo que ya hemos platicado. Entonces, nada más para concluir, lo importante es revisar lo que viene emanado en el documento, así como en la cartografía. Por eso nuestra insistencia. Igual, no sé si pudiéramos ya pasar al tema de las estrategias, concluir y arrancar con la dinámica que la trae la compañera Samantha. De la página 429 a la 433 podemos encontrar estos temas de proyectos estratégicos y líneas de acción, específicamente la identificada con la clave SUAP-E1. Establece dentro del apartado de servicios públicos y agua potable. El objetivo específico es brindar la cobertura necesaria y mesurada de infraestructura hidráulica para la demanda presente y futura de agua para su uso y consumo humano conforme a los requerimientos por etapas de desarrollo. Y ya específicamente dentro de las estrategias menciona el desarrollo en el corto plazo de un programa sectorial hidráulico que contempla la disponibilidad media anual y asegure el abastecimiento de agua potable para el futuro crecimiento de la población. Y hay uno adicional que establece específicamente dotar a las localidades de Todos Santos, Los Cerritos y el Pescadero con la infraestructura y equipo necesario en las diversas fases de captación, extracción, conducción, almacenamiento, potabilización, distribución, administración y control. Ese es uno de los proyectos estratégicos. Tenemos también una serie de líneas de acción que en un momento se las vamos a hacer llegar en la página 430 y tenemos dentro del mismo apartado la estrategia identificada con SUDP-E1 que establece específicamente determinar normas generales para la implementación de sistemas de captación de agua pluvial en espacios públicos existentes y nuevos. Es decir, estas inquietudes que se plasman aquí pudiesen traducirse a un proyecto estratégico o a una línea de acción. Esa es también la importancia de reconocer dentro de las generalidades del instrumento cómo podemos también meter pues estas dudas que hay. Correcto. Miren, a final de cuentas un PDU lo que te establece es qué es lo que tienes que hacer para manejar mejor tu tierra. Por ejemplo, si aquí hubiera un tema sé que no es el caso, pero un reglamento específico de imagen urbana, viene en una línea de acción específica en el PDU, establece que en menos de 3 años, estoy inventando, en menos de 3 años tienes que tener este reglamento. Ok, una vez autorizado, publicado, registrado en el registro público de la propiedad y todos los demás pasos que ya pasó este instrumento, tenemos la obligación de buscar consolidar ese tipo de líneas de acción y proyectos. Todo lo que viene ahí emanado, por eso es un instrumento tan importante en política pública. O sea, por eso esto se tiene que llegar a traducir en reglamentos, mecanismos, proyectos específicos para ZAPA, demás elementos. Entonces, justo por eso es el PDU no resuelve todos los problemas. Al contrario, es una radiografía de lo que tienes que empezar a generar dentro del territorio. Por eso el PDU a veces les decimos mucho, no determina, por ejemplo, si vas a poder subdividir tan chiquitito o si vas a poder aumentar densidad. Son instrumentos complementarios. Siempre tratamos de aprendemos esa palabra, instrumentos complementarios. O sea, de buscar generar ese tipo de distintas herramientas, ya sea reglamentos, ya sea aplicaciones. Ahorita el visor del agua es una gran herramienta también. Entonces, ese tipo de cosas. Ya para concluir, nada más y escuchar.
Qué interesante entonces que, que como parte de este diagnóstico que estamos haciendo en conjunto, quede como acuerdo que estas líneas estratégicas deben también tener una fecha de cumplimiento, ¿no? O sea, porque no puedes, las líneas que yo he revisado pareciera que son pedradas al aire, ¿no? Porque no hay una fecha concreta de cumplimiento, ni autoridades que sean las encargadas tanto del cumplimiento sí, como de revisar su cumplimiento, sí, como de supervisar su cumplimiento. Bueno, al final de la tabla hay que... Creo que entonces lo que nos está faltando aquí es la parte que es sumamente importante para cualquier instrumento de planeación, la fecha de para cuándo debe estar hecho esa línea estratégica de esa acción. Porque si no carece de dientes, ¿no? No, pues de una vez, vamos bien. Para abajo. Recuerden, son 518 páginas. Agarremos un ejemplo de las que acaba de mencionar Iván. Nada más, vamos para arriba. Hay una tabla muy grande. Esta, justamente, aquí determina corto, mediano y largo plazo, Salvador. Y justamente determina, obviamente, la periodicidad y encargados. ¿Por qué? Como dices, es fundamental y hay que checarlo. Porque justamente, si viene. Entonces, sí es importante revisar justamente este apartado. Aparte de la zonificación y todos los elementos técnicos que establece un PDU, aparte de revisarlos, Salvador, es importante checar bien cuáles son las directrices que genera. Aquí te determina y te establece obligaciones. Entonces, pero es importante... Si no las cumples... No, claro, pero es que recordar que está en el 2025, acaba de entrar en vigor. Entonces, es importante buscar el cumplimiento, ¿ok? Pero sí viene. Es importante igual reconocer que sí viene y hay que checarlo. Entonces, aquí se establece corto, mediano y largo plazo. Por eso las visiones que decíamos, por ejemplo, la semana pasada, 2030, 2040 son como más o menos los intervalos que usualmente en materia de ordenamiento territorial se utilizan. Pero sí es necesario recordar que la información viene plasmada. Sí, hay cosas mejorables, evidentemente. Díganos dónde. Entonces, pero nada más era eso. Si le puedes pasar, Johnny, a la compañera. Ahí está, Salvador. Yo creo que igual, si quieren, terminamos y empezamos y arrancamos con la dinámica porque ya son 6:30. Que hable. Sí, en la página 453, es donde vienen los objetivos y ahí viene para el 2030, me parece, mediano, promover en coordinación la elaboración de proyectos ejecutivos necesarios y la construcción de planta desalinizadora, construcción de las líneas de conducción y construcción de tanques de almacenamiento. Y para este año viene estudio hídrico de la zona y métodos de control y cuantificación de exploración de acuíferos, Entonces me gustaría saber si es el primer estudios hídricos y métodos de control y cuantificaciones para este año. ¿Nos podrías dar alguna como update en el nivel de avance en eso, ya que estamos en agosto? Y lo otro es que creo que la redacción sí es mejorable porque dice como promover en coordinación con otros órdenes de gobierno, elaboración de proyectos y construcción, pero a mí de pronto el promover se me hace muy como limitado porque es, bueno, pues sí, yo promoví, pero si no lo construyeron, pues así como, pues ni modo, ¿no? O sea, yo ya promoví, yo ya cumplí con mi objetivo, entonces creo que sería mejor decir como construir una planta desalinizadora con tales características, en tal espacio, que sirva a tal número de población, ¿sabes? Creo que se beneficiaría mucho de objetivos mucho más específicos. Ok, en el tema de la redacción, de acuerdo, podemos estar revisando ahí la situación. Me gustaría nada más, creo que aquí están los compañeros de Zapa, por aquí, nada más, ingeniero, saber en tema de la delegación, ¿qué se está haciendo en materia de OPSAPAS actualmente? Igual recordemos, por ejemplo, se están haciendo tanques elevados en la ciudad de La Paz, se está haciendo un gran programa, la verdad, de más agua para La Paz. Eso está bastante interesante, no sé si nos puede contar un poco más de lo que está haciendo en acciones, permítanme, de acciones en materia de agua, pero es municipio, me refiero. O sea, para que nos Buenas tardes a todos, mi nombre es Ángel Domínguez. Yo estoy aquí encargado del ZAPA de aquí de Todos Santos. Lo que ahorita actualmente nosotros como sistema se ha estado haciendo aquí, pues es trabajando más que nada en la micromedición, ¿no? En la micromedición que no se tenía aquí actualmente. También se llevó a cabo la obra de
Cárcamo, del Pozo de las Quintas y el tanque elevado, el nuevo San Juan, para dotar el servicio a esa zona que se le estaba otorgando agua en pipas. Estamos en la primera etapa. Está ya el proyecto para el año que viene, que se continúe trabajando en ello, ¿no? Sí, es lo que se tiene ahorita proyectado para el año que viene. Continuar con la red secundaria de distribución, porque ahorita fue una parte muy pequeña, pero el próximo año se concluye en San Juan. Vale, de acuerdo, muchas gracias, ingeniero. En ese sentido, digo, importante, todo lo que viene aquí vertido se revisó, se hizo obviamente con los compañeros de ZAPA, con la directora. Lo importante igual es, una vez que entre en vigor, una vez ya registrado, pasado por todos los procesos, recordemos que son alrededor de 2 años, siento que el 2025 sí, hace 2 años se veía muy lejos, pero en ese sentido, ¿cómo funcionaría una vez que este instrumento de política pública te determina ese tipo de acciones? Lo mandamos al Plan Municipal de Desarrollo. ¿Qué es el Plan Municipal de Desarrollo? Es el plan de acción de cada municipio. El plan de acción, de hecho, por aquí algunos participaron en la generación del plan municipal de estos 3 años de administración. Y específicamente, por ejemplo, el cómo funciona o debiera funcionar, que también lo hace el INPLAN, sería bueno igual mencionar el Plan Municipal de Desarrollo de cada administración. Tú tienes que tener un plan de gobierno. Una vez ingresado o ya oficializado este tipo de instrumento de planeación urbana, de ordenamiento territorial, tú como ciudadano puedes irme igual a decir, oye, obviamente yo como autoridad, como INPLAN, lo tendría que estar vinculando y demás. En ese momento, al momento de la formulación de este Plan Municipal de Desarrollo, no sabíamos si ya se iba a ser vigente, no era vigente. Entonces, en este momento hay que buscar la integración de todas y cada una de las acciones en un plan de gobierno. ¿Para qué? Para que generemos específicamente que tengamos que cumplir con esto. Ustedes como ciudadanos en este momento ya vigente podemos estar buscando que se generen este tipo de proyectos. Por eso es importante leer y conocer un PDU. Están en todos lados, o sea, en todos lados existen los PDUs. Entonces sí es importante que al momento de que querramos ir a vivir a otro lugar, en cualquier lugar del mundo, en una ciudad al menos, en un polígono de estos, se tiene que hacer así la política pública. Es así como debiera funcionar. Entonces nosotros al momento de la implementación del Plan Municipal de Desarrollo, plan de gobierno me refiero, tenemos que buscar traducir esto. O sea, todas estas acciones, la creación de un pozo, si viene aquí, oye, en este apartado que tú mismo como ayuntamiento estás dictaminando y ya es vigente, necesitamos que lo cumplas, perdón. Entonces, ese tipo de cosas es así como funciona. Por eso siempre tratamos de recordar, no todo lo soluciona el PDU. El hecho de que lo reconozca, obviamente, es importante, pero hay que buscar que se cumpla. Entonces, pero como población, me refiero. Entonces, ya nada más para cerrar, y ahorita yo sé que todos queremos participar. Nada más, importante, ya para concluir, arrancamos con el tema, nada más como conclusión, conózcanlo, revísenlo por favor, revísenlo, aquí lo tenemos, llévenselo en una USB, está puesto en la página web desde hace ya bastantes meses, chéquenlo, revísenlo por favor, toda esa información. Adelante, Sam. Hola, buenas tardes. Queda una hora. Vamos a iniciar con la dinámica. Vamos a darle más aceleridad. Empezó tarde. Bueno. Tiene 46 litros por segundo el pozo del Manguito ahorita. El déficit 20-40 es 38 litros por segundo. Vale la pena ver cómo es que está sucediendo. Ahora, cuantitativamente, no veo información, quiero que me la presenten, no hay ningún problema. Hablaron de déficit. ¿Qué cobertura tiene? La tabla de tributo. Exacto. Y ese déficit, ¿cómo se va a hacer en el tiempo la dotación de servicios? Ajá. Hablaron de 20-20% de lo existente. Ajá. Lo que está cubierto, qué condiciones se encuentra y cómo está. Creo que valdría la pena ver, para ver y hacer proyecciones en el paso del tiempo y ver el aspecto demográfico. Estoy de acuerdo con lo de INEGI, estoy de acuerdo con lo que dice. Esa información debe estar. Vale la pena ver el proyecto. Sería todo, pero vale la pena verlo en Zapa. Ok, digo, en ese sentido, entiendo, tomamos nota y revisaremos el punto. Adelante, Sam. Okay, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar ahora ya con la mesa de trabajo, con las mesas de trabajo. Les voy a pedir las personas que no están integradas en una mesa, que se puedan integrar a una. Para los que no me conocen, yo me presento, soy Samantha G. Yo soy colaboradora del instituto, estoy a cargo de la
Dirección de Evaluación y Seguimiento, y pues los voy a estar acompañando el día de hoy en este ejercicio de mesa de trabajo. El objetivo es que ustedes puedan identificar qué es lo que hace falta en el instrumento y proponer cómo vamos a solucionar, ¿no? O que vamos a complementar básicamente. Entonces ustedes les vamos a entregar también los papeles al Banene. No sé si alguien me hace el favor de entregar el papel al Banene, para que lo puedan poner arriba de los mapas en caso de que quieran hacer alguna propuesta, como lo comentaban algunos de los compañeros, algunos trazos que ustedes consideren que no sean los correctos, que están ahí, o que socialmente o por usos y costumbres tienen otros usos u otros destinos, que ustedes lo puedan ahí poner en el papel al Banene y nosotros nos los vamos a llevar para poder agregarlo, ¿no? a todo el expediente que estamos haciendo. Tienen ustedes también unos rotafolios. Estos rotafolios les voy a pedir que me ayuden a dividirlos en 3 columnas y tienen post-its. Los post-its, vamos a iniciar primero con unos 10-15 minutos. Les voy a pedir un post-it, es una idea, ¿no? Así que cada idea hay que ponerlo en post-its distintos. Pueden usar los post-its si no se sienten a gusto con los post-its, pueden usar los plumones, que también ustedes tienen ahí plumones. Nada más creo que no coincide uno de los colores, creo que el rojo sería como el rosita, digámoslo así. Nada más les voy a pedir que el rotafolio me ayuden a dividirlo en 3 columnas o en 3 partes. La primera columna o la primera parte del rotafolio les voy a pedir que me ayuden a poner qué es lo que ustedes identificaron en el instrumento en el área únicamente de agua, que es lo que estamos viendo el día de hoy, únicamente la de agua. ¿Qué es lo que ustedes leyeron en el que ustedes dicen? ¿Está ahí? ¿Está bien? ¿Coincidimos con esa información? Estamos totalmente de acuerdo y les vamos a pedir que nos vamos a ir por partes, ¿no? No les voy a explicar toda la dinámica de una, no, o si ustedes lo quieren, se les puedo explicar. O les explico rápido. Vamos a destinarle 10 minutos a esa columna, luego vamos a identificar en la segunda columna qué es lo que ustedes consideran que hace falta, o que está mal redactado, o que se puede modificar, o que lo podemos actualizar, todo aquello que ustedes hayan identificado que no está o que está con deficiencia o que ustedes consideran que se puede modificar. Y la última columna, que le vamos a destinar un poco más de tiempo, unos 15-20 minutos, vamos a poner cómo solucionaríamos o qué es lo que tendríamos nosotros que complementar a ese documento para solucionar o minimizar esas deficiencias o esas áreas de oportunidad que nosotros identificamos en la segunda columna. ¿Estamos bien con la explicación de la dinámica? Una preguntita, ¿no tienes un plano, un mapa de la red de la reforma directamente? Impreso creo que no lo traemos. Impreso. Aquí no son los oficiales, pero ahora por ahí anda. Déjenme ver si lo podemos poner en electrónico. Porque aquí abarca pues todo, ¿no? Estamos de acuerdo que estás trabajando en todos los arroyos. Acá tenemos agua fría para quien guste, con confianza que está la hielera, ¿eh? Todos los arroyos. ¿Lo vamos a proyectar? Porque impreso no lo traemos. Igual y se pueden acercar en caso de que quieran. Yo creo que aquí la situación es que el tema que nos lleva el central, el eje, independientemente de las áreas donde venimos, que yo vengo del lado de las playas, pero yo creo que el importante o el tema que ahorita nos gustaría, el tema que yo pienso que independientemente de todos los cauces y los pozos que traen esos planos, yo creo que el tema que es aquí central y que yo creo que es por el que nos tiene aquí a la mayoría, si no es que a todos, es por el tema de la ley de la reforma, que es el oasis del pueblo. Entonces yo creo que ese es
esa es la parte importante desde saber los déficits de agua que tienen el arroyo, la reforma, las delimitaciones de la presa Juárez, la delimitación de la zona federal, las posibles oportunidades que constituyen respecto a, por ejemplo, el manejo adecuado del aprovechamiento de la palma y el carrizo dentro del oasis, que sería muy importante para evitar estos incendios que tenemos, que se pueden marcar dentro del oasis. Los cinturones cortafuegos para poder trabajar, yo nada de eso miré, y son asuntos que deben de ser bastante importantes. Tenemos 2 gasolineras que podemos volar como palomitas aquí todos juntos, y aquí va a valer mucho si somos empresarios, si somos abogados, si somos lo que sea. Aquí hay una problemática grande con el arroyo de la Reforma, porque si te das cuenta está en el puro medio del pueblo, y yo creo que esto es algo muy importante que tenemos que atender. Ahora, la parte de la zonificación del oasis, la modificación que se le hizo a la zonificación dentro del oasis, de palmares y huertas, aprovechamiento paisajístico, ahí hay muchos detalles que debemos de atender. Yo creo que eso está muy bien y lo podemos trabajar como quieran, podemos hacerlo así, pero yo, por ejemplo, en el lado de las playitas, a mí me gustaría traer a mi familia, ellos se saben al revés y al derecho todos los arroyos que están ahí, aquí no los veo, a los nombres que yo he mencionado, pero aquí yo creo que la mayoría de los que estamos aquí conocen o conocemos perfectamente lo que es el arroyo de la Reforma. Entonces, el tema que nos interesa, yo creo que central, independientemente de estos, que no son por menor tampoco estos, y que habría que ver las delimitaciones federales y todo, sería, propongo yo que para la próxima reunión se traigan planos del arroyo de la Reforma, de los cauces, las formas de por dónde viene el agua, incluso si hay aquí personas de catastro, hacer la invitación directa a los dueños de los predios que están comprados, porque estoy de acuerdo que hay zonas en la parte del arroyo de la Reforma que son propiedad privada, y se vale, pero debe haber una delimitación y entender que de 10 metros para allá, no sé cuánto es el cauce, eso es lo que podemos trabajar. Ya necesitamos empezar a meternos completamente en esa parte de saber la realidad, déficit, problemáticas que tiene el oasis. Cuando se hizo el incendio ahí, estaba totalmente descontrolado, tenías todas las pipas y todas las bomberas de toda La Paz y todos los cabos, y no encontrabas por dónde cabrones accesar. No había lugares por donde accesar para poder meter las bomberas y poder trabajar adecuadamente sin arriesgar tanto a los bomberos. No hay unas tomas de agua necesarias para que las pipas no estén yendo y vengan y recarguen. En los cinturones cortafuegos se pueden poner las tomas de agua para que las bomberas estén haciendo su trabajo sin necesidad de estarse moviendo. Esas cosas son muy importantes para nosotros, y yo propongo, si no, al menos que otros no estén de acuerdo, que la próxima mesa se venga centralizada en el arroyo de la Reforma. Centralizado, completamente. Vamos ahorita a ver la forma general, ¿no? Ahorita lo que necesitamos es saber, muchas gracias. Gracias por la aportación. Claro que sí podemos considerar para próximas dinámicas poder trabajar temas focalizados. Queremos que se vote. ¿Qué les parece si vamos iniciando la dinámica y eso lo vemos en asuntos generales? A ver, recordemos nada más, por favor, que estamos hablando del instrumento general. Primero que nada, traemos el tema de agua, sabíamos que es un tema increíblemente amplio, pero el PDU no se centra únicamente en el arroyo de la Reforma. En este caso, la información existente se las estamos mostrando. Creo yo que de verdad que precisamente esta actividad busca que ustedes nos determinen qué es lo que hace falta. Esa observación me parece muy buena, la de la compañera, me parece sumamente buena. Creo que es importante igual meterla como una propuesta para una futura actualización que se centre un poco más en el arroyo de la Reforma. ¿Qué sucedió en la zona del Palmar? Es importante igual mencionarlo. ¿Qué nos solicitó distintas personas en el proceso de consulta pública? Precisamente generar un polígono de protección. En ese sentido, nosotros como tal no tenemos o no teníamos ni tenemos de momento la capacidad técnica de poder generar una dictaminación. No podemos sustituir a Conagua, no podemos hacer cosas que no nos competen como Instituto Municipal de Planeación.
En este sentido, lo que les pido es que nos centremos en el instrumento, que es lo que precisamente nos tiene aquí. El instrumento, el documento, no un tema tan específico. Primero consolidemos realmente la actividad, llevémonos por favor el documento, que es lo que nos dijeron que está todo mal. Entonces, para nosotros es muy importante que si todas las 509 páginas y los distintos anexos están mal, por favor, díganos dónde, generamos y solventamos con el cabildo que todo está mal, porque es lo que se nos ha dicho hasta el cansancio, y efectivamente se actualiza. Pero en este momento necesitamos centrarnos en la actividad, por favor, porque sí es importante. Estamos en completa sintonía. Queremos por completo que nos digan dónde está mal, en qué tabla, qué cifra, cuál es el elemento que desde el principio se nos ha dicho que está mal. No es pared, Salvador, no es pared. Aquí estamos. La necesidad es, la propuesta es muy concreta. La próxima mesa que se haga, que sea para delimitar el PDU, y no estoy de acuerdo contigo. La única herramienta, después de un decreto de área protegida, que puede brindar seguridad y conservación o buen manejo, prácticas de buen manejo al Palmar y al Arroyo de la Reforma, es el PDU. Solo existen esas dos herramientas legales. Entonces, podemos irnos tan a profundo y podemos, porque lo que queremos es una actualización del PDU y queremos que tenga esas precisiones que está comentando la compañera. Por lo tanto, la sugerencia es sometamos a votación si la próxima mesa puede ser exclusivamente para hablar del Palmar y el Arroyo de la Reforma. Muchas gracias. Sí lo podemos considerar, Salvador. Muchísimas gracias por las aportaciones. Entonces hay que votar. No estamos en la sesión de acuerdo. Justo quería aterrizar ahorita, parece que se quieren tomar como si ahorita se fuera a tomar la decisión, recordando que es importante entender esto. Se nos ha dicho que esto es recolectar datos ahorita para generar un dictamen y después se va a hacer el proceso de actualización. En ese sentido, entonces podríamos señalar dentro de los mapas, decir, justamente hacer la señalización en el área, por ejemplo, del Arroyo de la Reforma, y poner que justamente ahí, dentro del documento, no hay ciertas especificaciones, no se hacen tales cosas. De esa manera es la intención ahorita. Entonces yo creo que ahorita unos quieren como que ya acabar un tema que necesitamos ir señalando primero, y es lo que nos siguen diciendo, que tenemos que poner datos ahorita, y si entonces ya hay una constante en ese sentido, pues simplemente hay que señalarlo aquí, ponerle una flecha gigante y póngale aquí los datos no están correctos en esa parte. Exactamente. Entonces, por ejemplo, algo a señalar, aquí tenemos de los dos PDUs, tenemos la parte que en el 2012 dice que el punto 1 del medio ambiente es estudio hidrológico para determinar los cauces de arroyos. En este nuevo, en la página 430, dice elaborar un estudio hídrico de la zona, que ahorita cuando se hizo la pregunta, según yo, creo que no se habló, no se respondió específicamente si se está haciendo ese estudio ahorita, y la gran parte también que sería señalar es lo ambiguo también a la hora de decir esto, que incluye ese estudio. Sería, creo que importante poner un poquito más desglosado qué es lo que incluiría este estudio, si no es un poco ambiguo para quien esté viendo, porque si no, ahí sí vamos a tener que hacer 1000 preguntas en ese sentido para saber a qué se refiere específicamente esta parte, que yo creo que en el otro sí viene pues más especificado. Y entonces en ese aspecto, pues bueno, nada más para resumir nuevamente, ahorita nos están marcando que ellos están recopilando los datos. Ahora, entonces el principal a colocar sería que aquí no tenemos que pedir que ahorita se resuelva, porque otra vez no se va a cambiar mañana el PDU, están recopilando los datos. Entonces, lo principal a poner en la tabla que nos están mandando que hagamos en la parte media es que justamente se está haciendo un plan. Ahorita nos está diciendo en el plan, la mayor contrariedad, bueno, conflicto mejor dicho, es que están usando datos que no están actualizados porque otra dependencia no está elaborando su información. Esa es una de sus principales que tiene que estar señalado entonces, que es un conflicto grande, porque entonces una dependencia que va a generar un plan que otras tienen que seguir, al no tener datos precisos por parte de otra dependencia que ellos no pueden generar, que es lo que nos están diciendo ahorita, el problema entonces cae ahí está el gran problema. Es una dependencia que está faltando en dar los datos precisos
que por lo tanto ahorita aquí no nos pueden ellos solventar este tema, porque otra vez tienen que ser, que justamente están acá estas dependencias, pues ahí está. Deberían estar ahorita diciéndonos esto, están en las mesas aquí contiguas, que es si van a hacer por ejemplo, esta parte del estudio hidrológico para determinar causas de arroyos. Aquí viene la pregunta, no viene en el nuevo PDU especificado de esa manera. Entonces aquí viene la pregunta si esto está contemplado aquí, porque la otra parte es que nos decían que Conagua son los que tienen que hacer estos datos, pero aquí nada más dicen que son ZAPA, solo se menciona eso en el PDU. Entonces aquí viene la pregunta, ya que están aquí, o sea, ¿por qué dice aquí que son ZAPAs cuando se supone que tiene que ser Conagua, que tiene que hacerlo del estudio del arroyo? Entonces, ¿cómo podemos saber entonces bien para saber, entonces poder esclarecer qué dependencia es la que tiene que hacer estas cosas y de esa manera señalarlo para que entonces se conduzcan los planes en esa línea de acción? Muchísimas gracias, Max, por la explicación, por la aportación. A mí me gustaría eso que comentan, que lo pudiéramos plasmar en los documentos, o sea, que nos pudiéramos nosotros quedar con esa información. Todo eso que ustedes nos comentan, las propuestas que hicieron, los faltantes que ustedes comentan, que es información que no hay, la ambigüedad, el que dice el verbo de la estrategia, que no es el correcto, que se necesita cambiar porque queda muy ambiguo y que no se presta a decir cuándo se va a hacer. Todo eso es lo que nosotros queremos saber. Por lo tanto, nos gustaría que empezáramos a hacer el ejercicio. Les vuelvo a comentar la dinámica en los post-it rosas o con el plumón que tenemos en rojo, que puedan escribir en la primera columna lo que sí tiene el documento, con lo cual ustedes están cómodos, están de acuerdo con la información que viene ahí, que dicen, sí, para mí eso que está ahí se puede migrar al próximo actualización sin que haya una modificación. La segunda, ahí vamos a tener unos 10-15 minutos para que lo hagan. Yo les voy a ir marcando más o menos el tiempo, porque recuerden que tenemos también, acordaron un tiempo máximo que van a durar estas mesas, ¿no? Entonces vamos iniciando, son las 6:54. Estaríamos a las 7:05, 7:04 más o menos. Yo les estaría preguntando si ya concluyeron, si no darles un minuto más. Y nos pasamos a la segunda columna, que son los faltantes, ¿no? Las cosas que pudiéramos modificar del instrumento. Entonces, corre tiempo, son las 6:54. ¿Cualquier duda? ¿Mande? La tercera columna son las propuestas, o sea, el cómo o complementos, ¿no? Cómo pudiéramos solventar esos faltantes que ustedes están identificando en la segunda columna. Si tienen alguna duda, aquí están mis compañeros, está aquí Johnny, están pues el director, los compañeros de Odiel. Si tienen preguntas específicas o dudas, pueden levantar la mano, nosotros nos acercamos ya directamente a la mesa. Cualquier cosa, aquí quedó atento. Voy acá primero y pero si ustedes también van a hacer uno, ¿cuál sería la diferencia? O sea, ¿qué abarcaría lo que ustedes hacen? ¿Y qué es lo que la diferencia entre Conagua, el SEA y el ZAPA? Bueno, nosotros cada 3 años hacemos la actualización de la disponibilidad tanto de aguas superficiales como subterráneas, con base en una norma oficial mexicana. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, pues nosotros que somos la instancia oficial, inclusive lo que publicamos en la oficial de la Federación, lo otro que usted refiere no sé exactamente, digo, no es mi dependencia, no sé exactamente qué análisis o qué podemos hacer. Sí, es que una pregunta muy específica. Si la delimitación del cauce federal del arroyo de la Reforma estaba especificado en el PDU anterior, 2008-2012, que tuvo que hacerlo, y del 2012 a esta actualización. ¿Por qué no se ha hecho? Primera pregunta. Segunda, nosotros tenemos oficio de para solicitar a la
pido a ustedes y al ayuntamiento que se inicien ya los trabajos de delimitación de la zona del arroyo. Pueden ver las fotos ahí de agua entubada. Entonces ahí si nos pudiera apoyar con una respuesta ya en concreto, iniciar el trabajo de delimitación de la zona federal del arroyo. Estas son fotos que trae el compañero de agua Estos son los canales de riego que se entubaron en un momento hace como 15 años por agua. ¿Habría forma de volverlo a rehabilitar? Bueno, pues ya es otro punto. Otra pregunta, ¿no? Pero sí, o sea, la limpieza y el desasolve, pues eso es algo que podemos trabajar, sobre todo porque pues esa estrategia pues, es algo... Sí, también sabemos que han hecho mucho trabajo para la zona del arroyo Reforma. ¿En qué etapa se encuentra? ¿Trabajos de qué trabajo? La delimitación del arroyo, sí. La marcación del arroyo. Bueno, las facultades para validar una zona federal, de acuerdo al reglamento interior, pues son oficinas centrales. Nosotros no tenemos esa facultad, nosotros solamente recibimos la información que nos promueven en algunos casos usuarios o instancias públicas y lo enviamos a México para que ellos hagan la revisión. Entonces, en ese sentido, podremos hacerse de aquí, pues de la comunidad, una iniciativa para entonces mandar... Para apoyarles a ustedes. Nosotros lo enviamos a la Gerencia de Aguas Superficiales y Ríos. Lo pueden ingresar aquí y nosotros con mucho gusto lo mandamos a... ¿Ella sería nuestra atención? Sí, sería la intermediaria. O sea, yo me refiero ya a la delimitación. Sí, para poder hacer esa parte, porque justamente ese trabajo. Entonces, pues sí necesitaríamos, o sea, que sea como algo atento, que ellos entiendan que es una prioridad, por así decirlo, una parte importante. Sí, entenderán que pues en el estado tenemos muchos. Bueno, pero aquí en el pueblo, como es el agua y que sostiene el humedal del oasis, propiamente, pues se entiende claramente que es nuestro interés y más que tenemos ya datos de que por todos estos problemas de falta de seguimiento, ciertas zonas principales del oasis se han visto disminuidas porque ha habido cambios pues por ahí, cosas por ejemplo esos entubamientos o modificaciones al cauce, las propiedades que hay adentro, pues a veces se les hace fácil meterle mano al humedal, a las zonas, ahí lo que corre el agua. Está diciendo aquí que hay ciento y tantos históricamente propietarios ahí en el interior, entonces es un tema que necesitamos entrarle porque después de todo este trabajo del PDU y una serie de temas, este es uno y crucial, queremos nosotros que se haga un plan de manejo del oasis de Todos Santos, que se vuelva un ejemplo de lo que estamos haciendo nosotros aquí por cuidar ese patrimonio y lo que se haga aquí. Yo he visto que se están haciendo buenos trabajos en otros oasis. Este está muy olvidado. Perdón, Benito Bermúdez tiene un avance de hacerse una rancha del arroyo Reforma y ya regresó a la colonia. Vale la pena ver qué rescate puede ser documentación. Se podría invitar la próxima semana. O ir a ver. Es que digo, pues lo importante es que se toque socialmente, porque el gran problema, y es lo que venimos hablando, es, y lo entendemos, es la distancia, que ustedes tengan información, por eso queremos justo esto, acercarles más información para que se entienda dentro de todo, porque es prioritario esto dentro de las acciones que se tienen que hacer en la región. Eso es lo que más queremos señalar, o sea, principalmente, queríamos pues tener esta parte. Sumar y trabajar juntos. Yo nada más una pequeña duda. No sé si puedes aclarar un poquito cuáles son exactamente tus únicos límites dentro de hay un acuerdo digamos. Entonces, eso es lo que falta.
para saber de no fue el nombre, pero es demarcación, y no sabemos de qué tamaño es. circunscripción territorial, en donde yo tengo acá Baja California Sur el tema de la administración de las aguas nacionales, supliendo o digamos apoyando al organismo de Cuenca Península de Baja California, que es la instancia regional. Hay algunas cosas dentro del reglamento interior, como la validación de las zonas federales, que esa no es mi facultad. O sea, digamos, esa parte ni siquiera del organismo de Cuenca, es de las zonas centrales, esa parte en particular, la validación de las zonas federales. ¿Aquí cuántas cuencas son en esta área? ¿Qué Todos Santos hace? ¿Cuenca de Todos Santos? ¿Es Cuenca de La Matanza? ¿Y qué otra cuenca es? Pues, a final de cuentas, miren, lo que, no sé si el PDU cuál sea el alcance de cuántas. Aquí está delimitado precisamente la línea punteada que delimita lo que se llama centro urbano. Ese es el límite del centro de población. Centro de población, creo que delimita Las 35.000 hectáreas. O sea, no deberíamos tener un acuífero, pero Entonces sí tenemos una cuenca, dos cuencas cercanas. Bueno, no sé hasta dónde llega la extensión, pero bueno, pues a través de la Sierra de Lapa habría que traslapar. Otro aspecto muy importante. Entendemos nosotros que los datos que se citaron respecto al último estudio técnico de la cuenca, los datos citados en el instrumento, eran los que estaban, usted debe saber las fechas, porque el último que nosotros encontramos institucional en redes es el del 2024. Tenemos ahorita ¿qué documentos? al estudio técnico sobre la cuenca de Todos Santos. Ahorita usted hablaba que cada 3 años ustedes realizan estos estudios técnicos. Entonces, entre el tiempo que se hizo este documento y cuando ustedes emitieron el estudio técnico en 2024, el plan quedó con información desactualizada, ya visto desde pero sí, hay muy largo. Y tenemos salió durante el periodo de y tenemos aumento del déficit esta información solicitada por 3 millones. Entonces, por transparencia se acaba de obtener esta información. Entonces, una de las cosas que nosotros, pues aprovechando esta modificación que va hacia actualización, pues entra ahorita que se actualicen esos datos. Pero aquí adentro se nos dice bueno, no, vamos a pasarnos Todos Santos a tiene la suficiente agua, cuando en dato técnico ahí ustedes hablan de un déficit de casi 3 millones anuales de la cuenca. Lo que nosotros decimos es, nosotros administramos todos los usos y el uso público urbano, que es el volumen aquí en Todos Santos. Hicimos un diagnóstico en todo el país, en todos los municipios. Y en el caso particular de Todos Santos, por la dotación que hay y la cantidad de población, nosotros vimos que hay una dotación de 600 litros por habitante por día, que se nos hace una cantidad grande en comparación que muchas otras zonas. O sea, es un dato puro y duro, calculando el volumen de asignación que le damos al organismo operador en comparación con la población. Aún, sí, mire, el volumen es información pública, es información pública que está publicado, o sea, digamos, se puede consultar en el registro público de derechos de agua. Si ustedes, a través de un criterio de selección, se puede ver cuánto es el volumen para uso público urbano. Entonces ustedes pueden ver que ahí hay alrededor de 1.6 millones de metros cúbicos. Entonces eso es lo que nosotros vemos. O sea, nosotros administramos todos los usos, ¿no? Y ese es el volumen asignado para el uso público, ¿no? Perdón, ¿cuántos usos hay en la agrícola? Mira, en orden de prelación, la prelación es doméstico, uso público, urbano, pecuario, agrícola, y después ya vienen todos los demás, que se incluyen servicios, industriales, acuacultura, etcétera, etcétera. Pero esos son los 4 principales de acuerdo al orden de prelación.
Bueno, yo lo que estoy hablando es respecto a la dotación que tiene el organismo de trabajo municipal, que es el encargado del suministro de agua a la población. La cantidad de agua asignada comparado contra la población que tiene no está en ello. Ahorita estamos en agua, ¿no? Y es chiquichiqui. Por sí diseñada, ¿no? Cuando tengan dudas de uso ¿Cómo de van? suelo, en cuanto a nombres, ¿Nos damos otros 2 minutos? Deben limitar también el sí, aquí mira. Estos son los usos de suelo, ¿no? Las limitaciones. Aquí no te van a salir todos, pero, o sea, para alcanzarlos a ver, aquí están los nombres. Los habitacionales son estos. Eso no quiere decir que en el turístico no se pueda tener departamentos, ni que en usos mixtos no se pueda tener distintas cosas. Pero estos son como los nombres. Cuando se habla de uso de suelo, en un PDU nos referimos a estos, no de que uso de suelo forestal ni nada de eso. Es nada más estos, y tú lo que puedes hacer es distintos tipos habitacionales o todos los que permiten. Va. Adelante. No, por nada. Por ejemplo, ¿Estaría el señalamiento de la infraestructura? Entonces, ¿ya podemos presentar? Sí, o sea, casi a mí me llega mal el miércoles. Máximo 2 minutos, es una reseña general de lo que ustedes escribieron en el rotafolio, para yo poder pasarle a la siguiente mesa el micrófono. Entonces le paso el micrófono aquí a esta mesa, a la mesa número 1. Sí, mira, va a ser muy generalizado lo de nosotros. Partimos de que la información vertida en el instrumento no es lo suficientemente rica o explícita para podernos hacer una evaluación del estado actual que tiene toda la infraestructura, hablando del tema hidráulico y de las condiciones del agua aquí en la comunidad. Sin embargo, por el conocimiento que tenemos de años de los problemas que hay en la comunidad, nos hemos permitido plasmar de manera general faltantes y propuestas. Son muy concretas, voy a mencionar solamente algunas. Al final el portafolio se lo van a quedar y ahí va toda la información que hemos logrado consensar nosotros. Decimos que tenemos un sistema de agua insuficiente cuando hablamos de faltantes. Decimos que tenemos un sistema de drenaje insuficiente cuando hablamos también de faltantes. O sea, de manera real, las instalaciones son muy antiguas, queremos decir que son obsoletas. Pusimos por aquí en un paréntesis inclusive que todavía tenemos tramos de tubería del agua potable, del drenaje, principalmente el drenaje, donde se usa el asbesto, un material que inclusive ya está totalmente prohibido su uso. Sin embargo, aquí en la comunidad todavía lo tenemos y eso pues es realmente preocupante. Tenemos zonas de la población que carecen totalmente del servicio y eso pues habla de una situación no buena para la comunidad. Creo que el derecho a los servicios los tenemos todos en igual de condiciones y no se está dando en esas condiciones, por lo cual consideramos que es una de las cuestiones que son muy preocupantes en el tema del servicio de agua potable y drenaje. ¿Qué propuestas tenemos? Nosotros hemos definido que es necesario hacer énfasis en las políticas del uso del agua que tenemos en la comunidad. No estamos en contra de nadie en absoluto, solamente pedimos mayor justicia en el uso del agua. Por ejemplo, ¿qué políticas se siguen para el uso del agua agrícola? Creo que ahí en el uso del agua agrícola estamos usando un recurso que es muy preciado, obviamente para la gente que se dedica a la agricultura también, pero tenemos una fuente que no se está usando o si acaso se está usando de manera muy limitada, que es el caso de las aguas superficiales
que nos decía por ahí el comisariado, hay que hacer algo porque pues, toda el agua se está yendo al mar, nadie la utiliza. Entonces yo creo que habría que trabajar en esas políticas de una mejor utilización del agua, que se nos tira diariamente por cantidades increíbles y que van directo al mar. Sin embargo, esa agua, si se utilizara para uso agrícola, marcaría de manera significativa hacia abajo el uso de las aguas profundas para uso humano, ¿no? Nos preocupa mucho que derivado de las malas instalaciones que tiene la comunidad, hay fugas por donde quiera. Y estamos hablando que estamos utilizando un agua muy contaminada y que vemos como una prioridad que las instancias correspondientes le dediquen un rubro ahí bastante importante a la inversión en el sentido de sanear esas aguas que nosotros estamos usando de alguna manera para el consumo humano. Y así a grosso modo serían nuestras preocupaciones. La medición de la calidad del agua, la detección de fugas, las tomas de aguas para el control de incendios, que es muy importante, y pues básicamente sería nuestra propuesta. Muchas gracias. Nos vamos a ir con la mesa número 2, que es de Pisaca. No sé quién, aquí no viene el micrófono. Pues yo y le va a computar antes. A ver, como cosas que sí, creemos que está bien que estén marcados los arroyos, aunque sea sin precisión. Vemos que se reconoce en la página 305 que existe un déficit y que la calidad de agua es deficiente. Eso creemos que está bien. Y está bien que se señale la infraestructura existente. Creemos que falta delimitar con precisión los arroyos, en particular el de la Reforma, garantizar el acceso a esas zonas federales que representan los arroyos, por lo tanto eso es urgente. No estamos de acuerdo que la solución planteada en la página 305, que significa explotar más los acuíferos. Creemos que necesitamos para esta actualización utilizar los datos más recientes existentes y delimitar las posibilidades de crecimiento y desarrollo en torno a este déficit. Creo que el plan nos debe de decir cuáles son las limitaciones de crecimiento y desarrollo en torno al déficit principalmente de agua. Queremos que la solución es que haya una regulación estricta del uso y aprovechamiento del agua para el uso residencial turístico y vivienda de nivel alto, medio y turístico y media densidad. Limitar el desarrollo urbano según la capacidad de la infraestructura. O sea, parece que el plan, me preguntabas por críticas puntuales, el plan favorece el crecimiento fuera de donde hay infraestructura y debería delimitarlo a donde existe la infraestructura para evitar problemas. Creemos que está bien que se proponga hacer nuevas formas de obtención de agua, por ahí se mencionaba una desaladora. Creemos que eso está bien, es una buena propuesta, pero falta que el instrumento garantice que esa nueva agua sea para la población y no únicamente para desarrollos. Creemos que la solución es que el instrumento condicione la generación de nueva agua o de estas nuevas fuentes para beneficio de la población ya asentada localmente, no para desarrollos. Queremos que se realicen estudios que identifiquen los puntos de contaminación. Para esto no se necesita grandísimos estudios, ni podemos preguntarle a la gente porque sabemos dónde son los puntos de mayor contacto entre el drenaje y el agua, por ejemplo, ¿no? Entonces sabemos cuáles son los puntos de contaminación. Necesitamos elaborar estudios periódicos para monitorear el acuífero y compartir, difundir y comunicar a toda la comunidad los resultados de estos estudios para que todos sepan cuál es la condición de su acuífero. Bueno, básicamente lo que planteamos es que para poder hacerlo necesitamos primero información actualizada, o sea, saber el estado de nuestros acuíferos, por eso proponemos diagnósticos constantes. En segundo punto, respuestas a esos resultados con acciones que prioricen, pues no como, bueno, vamos a seguir explotando hasta que nos lo acabemos, sino buscar opciones de generación de agua. Y finalmente, como soluciones, pues candados a usos abusivos del agua, que realmente estamos en un desierto, entonces no es como compatible con tener miles de piscinas, campos de golf, etcétera, y que el agua beneficie principalmente a la población.
Esa es como la lógica detrás de nuestra propuesta. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos con la mesa 3. ¿Quién le doy el micrófono? Sí, bueno, pues aquí estamos de acuerdo, pues no fue mucho. La verdad. Sí. Faltantes, dudas. Leer bien todo el PDU porque francamente si la redacción está muy mal, en términos que ahorita vamos a mencionar, humanizarlo para poder aterrizar estos temas, para poder comprender mejor. Bueno, apresurarnos en estas dinámicas para que mientras nosotros estamos en esto, no sigan construyendo y devastando este tipo de los megadesarrollos, que también es muy importante por el agua, saber qué significa, qué es un megadesarrollo, hasta dónde llega y hasta dónde no es. El huachicoleo de agua, la capacitación, por ejemplo, el huachicoleo y la cooptación de agua. En algunos lugares se está absorbiendo un 80% y en otros hay 10 o 20% o es escasa total. En la página 307 no se cuenta con la información del estado actual de la red hidráulica de aquellos 48.97 kilómetros cuadrados sobre la red hidráulica. Y también se proponen aquí proyectos específicos de reducción en algunas zonas hay demasiadas fugas, o sea, todo parece fuente en todas partes de repente, y en otras no hay nada de agua, ¿no? Fuente, fuga y fuga y fuga, y ¿dónde está el agua? Sí, es cierto. Bueno, nuevamente la redacción está muy ambigua, se está diciendo, se propondrán. ¿Quién lo propondrá? ¿Dónde? ¿Cuándo? Entonces es así que, pues lo vamos a hacer, para eso estamos todos. En la 307 también, drenaje existente, ¿dónde está esa red? Sabemos que es por aquí. ¿Cuándo se hizo? ¿Quién? ¿Dónde llega? Porque hay muchos fierros viejos que no ha habido pues renovación, ¿verdad? En estos drenajes. ¿Cuál es el límite de el límite de agua por persona? Porque se hizo un cálculo, pero aquí nuestros compañeros dicen que no tienen esos datos. Queremos saberlo. Faltan talleres para capacitar en manejo de agua, residuos de agua, reuso de agua doméstica. En el 307 también se dice, tomando cómo se hacen las proyecciones poblacionales, pero se dice que es para los cuartos de hoteles, en vez de decir para la población o para el saneamiento o para la agricultura. Se está escuchando que se están retomando las movilizaciones porque hay personas que están en desacuerdo con estas políticas de dar un seguimiento eterno mientras están sucediendo cosas caóticas. La compañera continúa. Gracias. Sí, estábamos viendo que hay bastantes biodigestores en las construcciones nuevas. Biodigestores en las construcciones, bueno, en las nuevas y viejas, y la situación con los biodigestores es que en poblaciones alejadas está bien hasta cierto punto, pero igual como cualquier cosa tiene su dualidad y tiene su curva de satisfacción y ya dejan de ser viables, hay demasiadas y eso está contaminando los mantos acuíferos. Y ya se había propuesto lo de las plantas tratadoras de aguas residuales, que eso es incluso más sustentable que la desaladora. La situación con la desaladora es que no hay un plan de manejo de residuos y hay mucha carencia en cuanto a normatividad para regularla. Y pues si se está apostando por la desaladora como la solución, pues
hay que presentar también el plan de manejo de esos residuos y la normatividad, y eso se va a tardar más. La planta tratadora resuelve lo que mencionaban en la primera mesa sobre un uso sustentable, bueno, un uso eficiente más bien, para lo de los riegos, ¿no? Para reutilizarla para uso doméstico, para hacer cosechas de agua. Estos planes de cosecha de agua también que mencionaban en La Paz ya los están habiendo, entonces acá también se pueden traer. Y entonces hay un montón de soluciones antes de las desaladoras. Ahí nada más es cuestión de quererle echar ganas, no es una situación tan difícil. Y resuelve trae más, es a largo plazo y trae más soluciones, y en esa misma solución se embarcan más problemáticas. Entonces es muy ganar esa solución de las plantas tratadoras antes que las desaladoras, pero bueno, si van a proponer la desaladora, pues con su respectiva normatividad. ¿Y qué más sabíamos? Sí, urge lo de los estudios, muestreos y actualización de la información a través de trabajos de campo, de real, ¿no? Es como ir a hacer esa chamba de ir a muestrear, ¿no? Realmente cuántos biodigestores hay, dónde está la ubicación de estos cuerpos de agua, en qué estatus están, estatus tanto geográfico, ambiental, ecológico como legal, ¿no? Revisar, eso es como hacer un censo también, pero bueno, es importante, a lo mejor es una tarea muy grande, pero bueno, hay que hacerla. Y también sobre la infraestructura del alcantarillado público, la red hidráulica, tanto en La Paz como en Los Cabos, la red hidráulica tiene muchos años sin tener mantenimiento, entonces ya hay muchas fugas, lo cual también volvemos a lo mismo, o sea, se desperdicia. En La Paz estaba el 50% del agua. Aquí en Todos Santos no tengo la información exacta de cuánto se está desperdiciando por las fugas, pero bueno, igual, ¿dónde? Pensé que alguien me hablaba. Bueno, entonces, bueno, si se está desperdiciando el 50%, pues ahí está también, es una gran parte de la solución. No tiene gran ciencia, ¿no? Como arreglar esa red para que haya el 50%, no es tampoco una cifra tan pequeña, es la mitad. ¿Y qué más? Sí, lo del cosecha de agua, lo de talleres de baño seco, pues alternativas, ¿no? Hay muchas alternativas, ponerlas en práctica. Y el plan de manejo de residuos de las desaladoras, ¿no? Eso que venía dentro de la normatividad. Si le van a apostar las desaladoras tienen su dualidad y hay que ver cómo se van a mitigar los efectos secundarios y negativos que tienen las desaladoras. Gracias. Muchas gracias. Le paso el micrófono a la mesa número 4. Espero no ser muy redundante porque ya todos los compañeros mencionaron lo mismo. Sobre los CIS, pues me los voy a saltar porque pues todo lo que no mencionamos es lo que, bueno, pues sí pasó. Exacto, que pasa. Obvio lo de que no hay datos actualizados, necesitamos un dictamen técnico de la Conagua, necesitamos saber cómo van a ir dotando del servicio a la población, saber un estado sobre las fugas o robos de agua. Para ello hace falta también una regularización de la dotación del agua, regularización del agua en la zona del otro lado, en la zona de residencias de extranjeros, que también hay ahí una regularización. Falta un diagnóstico y pronóstico de la situación actual. Falta la cobertura de la red de agua potable y su alcantarillado y en qué situación, entiéndase la calidad, se encuentra. Falta de la delimitación de las cuencas hídricas, interés especial obviamente en el Arroyo y la Reforma. Falta de propuestas, pues creemos que hace falta un plan de educación y concientización sobre el cuidado del agua en la zona, que se desarrolle desde las escuelas y a nivel popular, a nivel de los que nos vienen y nos visitan, para informar también a los turistas, a las nuevas personas que vienen a querer vivir aquí o invertir y desarrollar o hacer sus casas, pues que sean conscientes de la situación del agua. Hace falta educación y concientización al respecto. Propuestas, pues puede haber, ahora hay unas
unas cosas que captan agua atmosférica, que es un proyecto que se está dando creo que en África y es algo súper barato. Entonces hay que acercarse a las nuevas tecnologías, a las nuevas propuestas y a las nuevas prácticas que están apoyando a lugares como el nuestro, que no tienen tanta agua y que pues enfrentan estas crisis de sequía, que aquí pues también sepamos que ha habido sequías en este pueblo y pues no estamos exentos de ello en algún momento. Y también propuestas, la creación de un comité que ayude a integrar los datos y que obviamente vigile el cumplimiento de las propuestas o los proyectos o lo que se vaya a llevar a cabo. Y ¿en qué sentido que ayuden a integrar los datos? Pues este ejercicio que estamos haciendo puede ayudar, pero en dado caso que el Cabildo apruebe la actualización, pues que sí se haga una cuestión mucho más amplia para que la gente de los barrios, la gente que vive en las zonas que nos importan, pues nos digan exactamente si está bien el río, si no está bien el río, si está bien la cuenca, si no está bien y qué le falta a todo este estudio. Y pues creo que ya. Muchas gracias. Nos vamos con la última mesa, que es la mesa 5. Bueno, no quiero ser pesimista, pero dentro del bien, el diseño gráfico me gustó. Bueno, mal que el acuífero de Todos Santos esté en déficit de 3 millones de metros cúbicos. No hay relación entre la proyección de la población y el nivel del acuífero. Considerar las desaladoras como viables creo que es un error. Tiene más efectos negativos en cuanto a la acumulación de todas las mermas, todos los desechos y la afectación a los ecosistemas costeros, la intrusión salina en la área de la costa. Entonces sale más caro el caldo que las albóndigas en este sentido, ¿no? Como se mencionó en la otra mesa, creo que hay otras formas de captar agua y de conservar agua que no significan ese tipo de inversión, aparte del uso excesivo de energía para este tipo de proyectos, que de por sí ya ven cómo están los apagones actualmente. Entonces creo que no es viable eso. Entonces, dentro de las propuestas, otra vez yo voy por la revocación. Creo que si de un inicio no tenemos la información actualizada, fiable sobre la proyección, sobre la disponibilidad de agua y todo eso, ya el proyecto ya nace con deficiencias bastante importantes. Al día de hoy creo que es muy fácil, esta información yo ya la sé de hace años, pero si ahorita uno googlea y pone cuál es el estado más árido del país, es Baja California Sur. Y si por otro lado vemos cuál es el área con mayor crecimiento poblacional desde hace unos 10 años, es esta región. Entonces, no considerar eso como un tema base para todas este tipo de proyecciones, creo que ponen en riesgo la estabilidad socioambiental de la región. Pues ya se ha hablado de que pues no está la información, que no corresponde al INPLAN, que no corresponde aquí, que no corresponde allá, pero es algo que ya debería de estar haciendo el gobierno. Entiendo que se van a destinar algo así como 14,000 millones de pesos en infraestructura en este año y el que viene. Me gustaría saber si el delegado nos puede informar si parte de esa inversión va a llegar aquí a la región como complemento para todos estos planes que se pretenden hacer por los alrededores. Pues sí, ese sería más mi punto, ¿no? Si no tenemos información real y actualizada, ¿cómo podemos avanzar? Bueno, yo quisiera complementar la
presentación de Roger con una presentación que traje en PowerPoint y que pedí que me dejaran presentar desde un principio. Perfecto, nada más para cerrar. Tiene que ver con lo que decía. Dame 5 minutos, no me va a tardar ni 5 minutos. Nada más, pero por respeto. ¡Oh, que presente! Te vamos a dar el micrófono, nada más. No puedes cerrar antes de que él participe porque es Esto es parte de esa información que necesitamos. ¿Por qué no lo dejan? Quieren hablar de la mesa y él quiere hablar. Sin problema, vamos a retomar nada más. No sean autoritarios. Autoritarios. Porque hay que seguir el orden que se planteó. Autoritarios. Esta mesa es pura paja. Es parte de la respuesta. Déjame cerrar la dinámica y sin problema van a empezar. No hay problema. Toda la sesión de ya te dijimos con tu compu, con lo que tú quieras. Desde el principio les insistí que era importante presentar antes de la dinámica porque es información importante que influye en los resultados. Adelante, mira, pero a ver, sí quiero que seamos muy conscientes de este tema. O sea, estamos tratando de llevar, o sea, con orden, porque esa ha sido la solicitud. De verdad, y hemos sido eso es lo que completamente ustedes han respetuosos. dicho. Entonces, sí te voy a pedir, por lo menos, que sea respetuoso con el tema de la dinámica. Esperamos a Samantha desde hace como 4 semanas porque estaba mal de salud y está haciendo todo, dejó de ir a sus clases, también está haciendo sus cosas. Te pido, por favor. Todos estamos en esa dinámica. Yo también estoy el tema de 5 minutos. O sea, no pasa nada y vas a presentar con toda ligereza. A usted, no, eso no es votación, digo. A ustedes les pagan. Te estoy pidiendo más respeto hacia mi compañera. Y hacia la dinámica que estamos tratando de implementar. En ningún momento, pero en el tema del tiempo, por favor, hemos sido completamente respetuosos. En ningún momento se le ha faltado el respeto a nadie. Entonces, les pido, por favor, nada más concretar con este resultado, porque sí, es lo que vamos a usar de insumo para generar la siguiente semana, así como tenemos desde el anterior. Es importante porque va a influir. Esto no es un debate, digo. ¿Por qué? ¿Pero por qué no lo es? ¿Por qué no puede hablar? ¿Cómo que no lo es? A ver, será parte de la propuesta, será parte de todo, pero tenemos nosotros una dinámica de trabajo que se estableció, que se votó y que se está haciendo. Y yo pido mucho respeto a ese tema. Pero dijeron que trajéramos documentos. Cuando termine la dinámica le dijimos que iba a presentar su video. No es participación, es manipulación, señor. Que se termine la dinámica. La dinámica ha sido de allá hacia acá todo el tiempo. Es correcto. Porque al final de cuentas, hasta el momento no nos han podido decir en qué está mal el PDU, nadie lo ha estudiado y nos ha dicho con claridad dónde dice. Lo que pasa es que estamos topando con pared en cada participación. Por eso terminemos la dinámica y después que presente el video. Escuchar a mi compañero me sirve para escribir informadamente en estos por eso, pero hoy no se va a cerrar el tema. Comentarios al PDU. Por eso, hoy no se va a cerrar el tema. A todos nos parece importante. Ustedes nos ofrecieron, pide tiempo en agenda y se te va a otorgar. Él pidió un tiempo en agenda, creo que es prudente y es otorgue. Antes de los ejercicios de plasmar las ideas en nuestros rotafolios para que podamos integrar la información que el compañero nos trae y nuestras propuestas sean más articuladas, congruentes y útiles con el documento de ustedes. Después de la dinámica, con gusto, porque esta dinámica es solamente una información. Puede presentar la información él después y el trabajo va a continuar en otras dinámicas en la que va a poder plasmar todo lo que usted manifestó ahorita de lo que le manifiesta el compañero. Pero sí yo solicito mucho apoyo y mucho respeto a la dinámica y al trabajo que estamos haciendo, al trabajo que se ha manifestado y lo que se ha planteado. No estamos aquí al garete, ni tampoco la manera disruptiva de llegar y apoderarse de la mesa y querer llevar el control del trabajo. Eso no lo vamos a tolerar. Hicimos su dinámica. Aquí lo estamos de primaria. No ha terminado. Hay que terminarla y continuamos con lo demás. La dinámica de primaria. Estamos colaborando. Hicimos la dinámica de escuela primaria. Si no terminamos, estamos arrastrando desde la semana pasada el último bloque de la visión. Sí, seguimos así. 2 años arrastrando esto. Estas mesas las llevamos arrastrando 2 años. Más tolerantes. Sí, miren, tienes el micrófono, hablas, impones. Ellos quieren participar, lo hacen con muchísimo gusto, ya lo mencionamos. Que termine la compañera
que tiene que hacer la dinámica, que es la experta en el tema. Su dinámica de primaria. Mucho gusto le damos el tiempo que necesite para exponer su tema. Se lo dijimos desde un principio. Es una simulación. Esto es una simulación. O sea, no pasa nada si ella después de que escucha al compañero haces el cierre integrando la participación del compañero. Creo que tu cierre podría ser todavía mucho más enriquecedor y completo. No estamos diciendo tú no vas a cerrar, va a cerrar él. No es un duelo de poder. Entonces no estamos en contra, estamos siendo muy respetuosos de la dinámica. Nos hemos calmado para aceptar este tipo de dinámicas que nos dividen en mesas y quizá no nos parecen del todo, pero sabemos que es un método que ustedes es el que traen y es el único que hay y es el que quieren proponer y está bien. Lo estamos respetando, no está con bien. mucho respeto lo estamos haciendo. Ahora, lo único que estamos pidiendo es dentro de las participaciones, yo ni siquiera sé qué va a decir Diego, que la integres para que al final hagas el cierre sobre lo que sea tu dinámica. Sí. No pasa nada. Mira, muchas gracias. Es lo que falta. La verdad, yo no tengo problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Solamente son las formas en que se hacen las cosas. El tomar el micrófono, porque se le dijo, sí, les vamos a dar el tiempo, el tomar el micrófono cuando ya se le había dicho que se iba a dar después. O sea, son las formas. Solicité que fuera antes de la dinámica. Son las formas. A mí no me dieron la palabra toda la sesión pasada. Ok, entonces, si no fueron las formas, ya sabemos que para la siguiente, dentro de la dinámica de las mesas, estaría padre que quizás incluyésemos una mesa más donde se planteen otros documentos, porque también hay otras cosas. Entonces, solo que lo diga y ya. Sí, claro, podemos integrar. Si ustedes tienen mejores ideas para hacer la dinámica, con todo gusto nosotros estamos abiertos a que nos los propongan. Compañera, dinámicas flexibles. Claro, ustedes nos pueden proponer podemos alguna escuchar a Diego dinámica. y después continuar y que Diego se modere un poco en el tiempo. Sí. Secretario, concluya. Le damos entonces 5 minutos, ¿está bien? Secretario, concluya. Hay que seguir orden. No, hay que ser flexibles. Entonces, Exacto, por eso mismo. lo que yo les quiero presentar tiene que ver con los datos. También pueden hacer otras reuniones en otro momento. Bueno, es correcto. Se cumpla con el orden. Voy a comenzar. ¿Sí? Claro que no. Ok. Entonces, tiene que ver con el déficit, ¿no?, del acuífero. Y es un dato desactualizado que se les ha venido diciendo desde hace tiempo. Y aquí en la página 189, el acuífero de Todos Santos maneja un déficit de menos 1.1 millones de metros cúbicos. ¿Okay? Ese es un dato desactualizado. El que tenemos, el más reciente, es de menos 3 millones de metros cúbicos. Ahora, y tiene relación con lo que dice Roger, ¿no?, de esa incongruencia en cuanto a trabajar con un documento que de por sí, desde un inicio está mal, ¿no? Y yo quisiera hacer como énfasis en el cálculo de población, de crecimiento poblacional que plantea el nuevo PDU, es de 150,000 habitantes. Y ese cálculo no tiene ninguna relación con el nivel del acuífero. Y eso para mí es muy grave, porque como ya dijimos, vivimos en el estado con mayor estrés hídrico. ¿Y cómo es posible que hagan una proyección de crecimiento de población sin tomar en cuenta el estado del acuífero? Eso es, no sé, yo creo que eso debería de ser una exigencia de nosotros. Justificación suficiente para coronar el programa. Exacto. Para bloquear los megadesarrollos que implican el crecimiento poblacional que ustedes están proponiendo, que ustedes le llaman el potencial máximo de zonificación. Es decir, haciendo sus cálculos de las zonificaciones del terreno, dicen, pues en ese terreno caben 150,000 personas. Nada más por decir, ahí caben. Pero los servicios, el agua, la luz, no hacen ningún cálculo, no hacen ningún análisis de eso para dictaminar ese crecimiento poblacional tan
gigantesco que se compara con la región de Cabo. ¿Puedes decir de dónde viene tu dato de 3 punto algo? Entonces, el dato viene de la Conagua y se basa en este documento que nos hace este cálculo, que además nos dice el resultado de este estudio que hace la Conagua, indica que no existe un volumen disponible para otorgar nuevas concesiones. Por el contrario, el déficit es de 2.964.513 metros cúbicos anuales. Y nos dice, la publicación de la disponibilidad servirá de sustento legal para la autorización de nuevos aprovechamientos de agua subterránea, transportar la administración del recurso, planes de desarrollo de nuevas fuentes de abastecimiento y resolver los casos de sobreexplotación de acuífero y la resolución de conflictos entre los usuarios. Entonces, este número debe de ser fundamental y se debe de utilizar en este documento, y si no se usa, es justificación necesaria para refutar. Esta es una gráfica de los acuíferos en 2020, es el dato que ellos utilizan. Lo rojo es el déficit, comparado con el estudio más actualizado, que es el de 2023, y fíjense cómo la barra roja va a crecer en grandes cantidades. Incluso acuíferos como Melitón Albáñez, La Matanza, La Cañada Honda presentan déficit en comparación con los datos que ellos están usando en este documento que nos están presentando. Ahora, en esa misma proporción, el déficit va a crecer, ¿ok? Y si no ponemos un candado desde el inicio en ese cálculo del crecimiento poblacional que ellos están proponiendo, que tiene un límite de 150,000 habitantes, el acuífero de Todos Santos se va a sobreexplotar en la misma proporción que ellos están proponiendo el crecimiento poblacional. Y eso debe ser una justificación para reiniciar todo el documento, porque no podemos enmendar un documento que de entrada tiene unas proyecciones tan desproporcionadas. Y que no dicen dónde salieron. Y que lo basan únicamente en el espacio, es decir, en esas tantas hectáreas caben tantas personas. Eso en un estado con el mayor estrés hídrico de México no se puede hacer. El agua debe de ser el factor primordial para hacer los cálculos de crecimiento poblacional, y eso es lo que tendríamos que exigir. Son dos cosas: la sobreexplotación de 3 millones de metros cúbicos y el número de habitantes para el cual está planteado este crecimiento. Entonces, esas dos características propongo que como mesas propongamos que sean, en las minutas aparezcan en rojo y en negritas y a 3 y a número de letra 20, que son justificantes suficientes para decir que estabas buscando justificantes para decir en qué está mal el plan de desarrollo urbano. Ahí tienes dos datos muy concretos de por qué está mal este plan de desarrollo urbano y que son dignos de cualquier diagnóstico para someter a cabildo. Son dos datos muy concretos. No queremos que la población sea de 150,000 habitantes pronosticada para Todos Santos, ni a 30 años siquiera, porque no cabemos. Cabo San Lucas es la población que tiene, alrededor de 150,000 habitantes. No queremos eso. Entonces ahí tienes una justificación muy concreta. Estabas pidiendo justificación. Muchas gracias. Vamos a terminar. Va la segunda, no lo cortes. Que es el déficit, y se está planteado un crecimiento a 150,000 habitantes con un déficit que está planteado de 1 millón de metros cúbicos, ya está mal. Entonces ya tienes, no puedes plantear un crecimiento así con un déficit ya de 1 millón de metros cúbicos. Entonces si al 2020 ya estaba ese déficit, estamos planteando de un número irrealista, falso y que va en detrimento de la calidad de vida de todos los que vivimos aquí. Muy bien, muchas gracias, Salvador. Muchas gracias. Gracias, Diego. Oasis.
¿Concluiste, Diego? Sí, gracias. Ok, gracias a ti. ¿Puedes concluir tu dinámica, por favor? Sí, muchísimas gracias. Bueno, ya para poder hacer el cierre, les vamos a pedir que no sé si los demás o alguna de las mesas pudo utilizar el papel albanene, hizo algunas aportaciones en el papel albanene. Les vamos a pedir que también le pongan el número de la mesa, que nos puedan entregar a nosotros los rotafolios y los papeles albanenes. Si los papeles albanenes tienen alguna aportación. En el caso de los mapas. Importante para el tema de los mapas, compañeros, por favor, la intención era poder concluir el día de hoy, creo que no va a ser posible, entonces sí nos gustaría poder llevarnos la cartografía para no volverla a imprimir, porque realmente ya no tenemos forma de imprimir más del mismo tema, entonces se van a buscar reutilizar y al final, ya que terminemos y consolidemos el tema de agua, se los queda, son para ustedes, pero si nos permiten, por favor, regresarlos en esta ocasión y al final de que veamos el tema del agua, todos los temas, o sea, el tema del agua, pues todo lo que abarca, se los queda, sin problema. ¿Va? También antes de que se vayan, vamos a repartirles la información de la sesión pasada, que fue la de la visión. Todavía nos falta una parte de esa sesión, que es votar la visión. Con las aportaciones que hizo cada una de las mesas, hicimos una propuesta que es mejorable. La idea es verla aquí, hacer las adecuaciones pertinentes. Sí, se les vamos a entregar un tríptico con lo que puso cada una de las mesas que se trabajó en su momento y la propuesta que nosotros estamos haciendo con esa información. Esa propuesta la vamos a trabajar todos la próxima sesión, sería con lo que vamos a iniciar, para ya poder tener una visión generalizada y votarla entre todos los que vengan en la próxima sesión. Les vamos a pedir que se lleven esos trípticos y revisen la información. Tengo una propuesta adicional en base a lo expuesto aquí y lo que han comentado todos. Si así lo creen, que este tema es suficiente para llevarlo a Cabildo, para que Cabildo lo analice, lo que presentó Diego, y que sea el tema suficiente para que se pueda aprobar la actualización, no, podemos pero tenemos mucho que ver. Medio ambiente, tenemos medio ambiente. Okay. Hay mucho. Entonces la próxima semana volvemos con el tema del agua. Sí, regresamos con agua. ¿Puedo pedirles, por favor, sí, claro. si con agua nos pudiera traer, o no sé si pudiera con agua, un plano específico del arroyo de la Reforma, por favor? Sí, con gusto vamos a pedirle, yo quiero agradecer aquí públicamente a Julio Villarreal, que es el encargado en el estado de Conagua, de la CEA, que se dio el tiempo de poder estar acá. Él viene del órgano federal. Yo le pedí favor que nos acompañara. No sé si la semana que entra de su agenda lo pueda permitir o pueda enviar a alguien o que nos mande la pura información. Con mucho gusto, creo que ha estado él con mucha apertura a contestar todas las dudas y las preguntas que les han manifestado. O igual, si me lo pueden pasar, ya sea digital, yo los imprimo. Sí, lo podemos poner en el canal. Yo creo que nos lo puede pasar. ¿Los tienes en PDF, en algún formato, Julio, que los pudiéramos compartir? El arroyo de la Reforma en Sí, específico. ok, lo revisamos. Revisamos la información que tiene y lo compartimos con mucho gusto. Entonces, creo también quiero pedir que la próxima semana pongamos el orden del día y respetemos el orden del día. Lo que sí de ahorita es una falta de respeto. Ok, cedimos, no es una lucha de poder, pero también hay formas, ¿no? Aquí estamos con toda la disponibilidad, estamos con toda la disposición de hacer las cosas, pero no de esta manera abrupta, pues. Ni buscando irrumpir en el trabajo que estamos haciendo, ni tampoco buscando pues el encono de las cosas, ¿no? Trabajemos en esto. De verdad que si nosotros logramos demostrar que lo podemos hacer mejor, lo vamos a hacer. Lo dije desde un principio. La alcaldesa dijo, estamos por la actualización del PDU. Si se puede hacer mejor, se va a hacer mejor. Y no es un tema autoritario, es un tema de respeto al orden y al trabajo de cada quien. Todos ustedes también le dedican su tiempo en las tardes. Vas tú, luego Salvador y luego tú, para que bajen la mano. Sí, es un tema de respeto para todos, ¿no? Y creo que en el orden es como pueden salir las cosas. No hay que buscarle aquí gato encerrado, no hay gato encerrado.
ni estén con la idea de que estamos buscando cómo no hacerlo, al contrario, estamos buscando cómo hacerlo, pero tenemos que justificarlo bien. Ahora, lo que ustedes plantearon hoy, hay que justificar el argumento en la narrativa, con los datos contrastados. O sea, hay más información que se tiene que buscar para decir, este es el dato suficiente para que Cabildo nos apruebe. Ok, hay que buscar toda la información completa, ¿no? Porque no sé, una gráfica donde maneja que la capacidad total de una población sea 150,000, no quiere decir que nosotros vayamos a traer 150,000 habitantes, pues si el crecimiento que proyecta INEGI no lo da ni siquiera, pues entonces... Pero se puede aplicar. Pero a final de cuentas eso no define que la gente llegue o no llegue. Son estimados. O sea, si tú sumas todas las densidades es el tema. A lo mejor si cambiamos la perspectiva o si tú crees que es así, hay que manifestar la perspectiva y la narrativa para que ese sea el punto negativo, ¿no? Y eso es lo que digo, a final de cuentas yo no elaboré el plan, no estoy metido en el plan, al igual que ustedes también yo lo estoy conociendo y mi función aquí es mantener el orden y que los trabajos continúen y se den. Yo desconozco, también no soy erudito en el tema, pero al final tenemos que encontrar la información precisa para que otras personas que tampoco son eruditas en el tema, pero son los que toman las decisiones y de acuerdo a sus asesores y la gente con la que van a trabajar digan ok, lo vamos a actualizar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Ok, ya todos están en el canal, sí. ¿Ya todos lo están siguiendo? Sí. Bueno, adelante compañero. Bueno, nada más quería preguntarle al delegado acerca de lo que comentaba hace ratitos, de esta inversión que va a haber de 14,000 millones de pesos en infraestructura hídrica alrededor del estado, si nos puede comentar si hay algunos proyectos para la región y si no tiene la información, si nos la puede hacer llegar, porque eso nos ayuda a nosotros también saber bajo... A no pedir más. Con gusto, pero yo les quiero recordar otra vez que no quisiera que nos saliéramos del tema, porque si no va a ser es que no con agua. Del tema. No, sí, estamos en el PDU nada más. Claro, es pero con agua, infraestructura hídrica, es el que nos da los datos, es el... Adelante, Julio. Y si lo tenemos aquí, ya no sabemos cuándo más va a estar. Sí, les podemos traer la información, o sea, todo el plan, los diagnósticos y los planes integrales que tenemos. Con respecto a estas inversiones que vienen. Sí, se va a poner, es que toda información es pública, ya está en alguna página, nada más le vamos a pasar a Liga en el canal para que lo revisen, pues al final de cuentas. Aquí la compañera. Una propuesta es que para las siguientes reuniones, ustedes nos ofrecieron si queríamos tomar espacio para la voz, entonces, por ejemplo, creo que sí es importante que si alguien toma el espacio para exponer alguna información que nos es útil para después aplicar en los ejercicios que ustedes están facilitando. La primera es que se incluya a esa persona en la agenda, porque en la que mandaron yo no vi que estuviera incluida la participación, en este caso de Diego, pero podría ser cualquier persona. Y la segunda es que sí se prioricen también, si ustedes traen su parte de exposición, como los mapas y tal, que hagan su parte, que después las personas de la comunidad tengamos oportunidad de presentar y ya bien informados todos, entonces ya pasamos a los ejercicios. Gracias. Totalmente de acuerdo contigo, de acuerdo. Y que así como lo hicimos, le dijimos, cuando termine la dinámica, hablas. Pero ya está pidiendo que sea antes. Depende, o sea, cuando llegue, si no está, a ver, permíteme. Cuando llegamos aquí, él se acercó y él dio el tema. No lo teníamos en la agenda porque no lo dijo antes, lo dijo cuando llegamos aquí hoy. Y dijo, ok, que termine la dinámica de los trabajos en las mesas y luego pones tú. Al final de cuentas el tema no se va a cerrar hoy. O sea, no pasaba nada que se hubiera esperado que concluyeran con las hojas del banene y luego lo hubiera expuesto después. Tampoco hubiera pasado nada. Entonces, yo estoy de acuerdo. Ya, sí, estoy de acuerdo. Yo entiendo que ustedes necesitan anticipación para armar su agenda, es lógico. Nosotros podemos comprometernos a que si yo quiero tomar la palabra, les aviso de antemano para ser incluida en la agenda. Con mucho gusto, incluso puedes platicar con la gente del INPLAN y decirle, el tema que quiero platicar es este, adelante. Y te van a incluir de acuerdo al cronograma del trabajo. Yo sí quiero que usted ponga orden, o sea, sí quiero que tenga orden, porque ya están acá todos apoyando quién sabe quién, es como un grupito, y yo sí quiero que ponga orden, ¿eh? Sí, te agradezco, pues, pero al final de cuentas,
tenemos que trabajar con orden de todo, ¿no? Si ustedes tienen un tema y lo quieren exponer, si traen una presentación, si traen lo que traigan, con mucho gusto, está el canal, ahí está, pueden manifestarlo, pueden comunicarse con el INPLAN nos puede poner en el orden del día, en la agenda, sin mayor problema, pero no irrumpir. Es que, digo, a final de cuentas, ya tenemos 6 semanas viniendo, ya estamos logrando avanzar, estamos trabajando en armonía, pues no sigamos queriendo desestabilizar este trabajo que estamos haciendo todos. A final de cuentas, lo que buscamos es el consenso de los intereses de cada uno y de todos los que están acá. ¿Verdad, Salvador? Muchas gracias. Mi comentario es propositivo y va en ese sentido, o intenta hacerlo. Si nosotros conociéramos el orden del día con anticipación, podríamos tal vez levantar la mano con anterioridad y decir, yo tengo un tema que puedo exponer. Si ustedes nos comparten el orden del día con unos días de anticipación, como ayer, nosotros, pues un poquito más, o sea, por ejemplo, hoy mandaron la minuta de la semana pasada, pues no hay tiempo de revisarla de las 12 a hoy. Pero, si por ejemplo, un ejemplo. A ver, estamos pidiendo orden. ¿Quieres Aguanta, no, termina, concluye, Salvador, por favor. Nada más, pues la propuesta es muy sencilla. Mándanos el orden del día, pongamos fecha viernes, es una idea. La se puede discutir. Nosotros podemos decir, yo tengo un tema, podemos incluirlo. Ahorita estoy la voz. Y la otra es, también si nos mandan las minutas con un poquito más de tiempo, sería muy agradecido para poderlas revisar antes de la reunión, no precipitadamente el mismo día. Creo que es una cuestión de cordialidad. Con mucho gusto, ¿lo puede hacer los viernes, Roberto? Pregunto. Pensaría mejor los lunes, sobre todo por el tema de si nos están solicitando que venga alguien, es un poco complicado porque son agendas distintas. Ahora, el hecho de que se haya compartido el día de ayer e incluso no limitó a que varios de ustedes me hayan buscado particularmente y oye, yo te mandé esto, oye, yo te mandé lo otro. Entonces, siento que en ningún momento ha sido impositivo, al contrario, o sea, estamos destinando gran parte de nuestra semana para generar cosas para esta sesión. Entonces, sí pido un poco de entendimiento y que en ningún momento ha sido limitativo. Al contrario, hoy recibí 2 o 3 mensajes de distintas personas mandándome información y eso está perfecto. De hecho, lo aplaudimos, la verdad. Entonces, en ese sentido, yo creo que si nos dan pauta para que el lunes se envíe, no hay inconveniente. Pero el tema de las minutas es un poco más complejo porque aparte que la compañera se está llevando 3 horas y media anotando minuto a minuto, también hay que checar el tema de los videos, por eso los en vivo los agradecemos. Entonces, sí se lleva su tiempo, más aparte de los distintos proyectos que ya tenemos en la oficina, toda la semana tenemos trabajo. Entonces, la minuta sí es un poco más complicada y la verdad, o sea, también nos entusiasma poco porque tenemos 2 años subiendo las minutas a una página web y parece que nadie las lee. Entonces, es importante que si sí se está mandando la información, por favor lo revisen, porque de verdad, o sea, llevamos, como decían, 3 años en esto y ahí estuvo siempre la información. Por eso exigimos y pedimos y solicitamos y rogamos que se revise. Por eso uno es complicado, por eso me sorprende a veces la postura que tomamos y no pasa nada, entendemos. También agradezco mucho al compañero que llamaba a la cordura y al orden, porque si es cierto, toda la semana estamos trabajando y quemándonos la cabeza para traerles el tema. Y toda la semana estamos imprimiendo, mandando, haciendo. Les pido a mi equipo que venga toda la semana. Les pido que lleguen a las 10, 11 de la noche con su familia. Por eso pedimos respeto. Por eso pedimos orden. Y de verdad, como INPLAN, estamos siempre listos, pero realmente hay un límite. Y lo estamos buscando. Estamos buscando que no se rompa la mesa desde el principio. Pero esos comentarios de arrebatos entendibles, entendemos el porqué, qué los mueve, comprendemos. Nosotros somos los que más queremos encontrar el meollo del asunto para salir de esta situación. Créanme, de verdad. Entonces, sí les pido mucho más respeto para mi equipo porque es la última vez que voy a permitir ese tipo de arrebatos. La última. Y nos levantamos y nos vamos. Nosotros ya veré qué onda. Pero en ese sentido sí les pido mucho respeto. Respeto a la agenda, lo vamos a mandar los lunes, haremos lo posible para generar la agenda los martes, la minuta los martes, pero sí es un poco de comprensión. Somos 8 personas en el INPLAN. Por favor, nada más, porque en ningún momento les hemos faltado el respeto. Cada situación, cada duda, tratamos de solventarlas y con respeto, pues desde hace 3 años. Entonces, en ese sentido, nada más quiero externar esa situación. ¿Cuál fue la por favor.
Sí, muchas gracias. Bueno, yo te contesto, Salvador, sin querer ahondar más en el tema y solicitar también comprensión. El INPLAN no nada más hace los PDUs, también lleva el TIDEM, lo que son las estadísticas de los resultados del ayuntamiento, lleva el plan de gobierno municipal, o sea, es mucho trabajo el que traen encima, más otras cosas más, y se hacen un esfuerzo. Ahorita a lo que hace referencia Roberto, pues es la irrupción de Diego, pues de cómo llegó y asaltó el lugar y querer obligar una presentación cuando ya hemos acordado otra cosa, ¿no? Ya pasó. Yo sí concuerdo con Roberto, todos estamos interesados, de verdad que si no estuviéramos acá, en poder sacar esto mejor. Creo que todo es perfectible, lo dije desde la primera sesión, creo que todo se puede mejorar, pero busquemos cómo sí hacerlo, ¿no? Y hacerlo de manera correcta, sin que después no se pueda hacer, ¿no? Adelante, Perla, tienes la voz. Yo creo que sí, nos queda súper claro la voluntad política, la voluntad de trabajar que han demostrado desde el inicio, la accesibilidad que nos han dado a datos, preguntas miles que hemos hecho y que han sido bastante extensos en sus respuestas y la verdad que esa parte la aplaudimos y la agradecemos porque pues sí, al final como servidores públicos están haciendo un trabajo bueno para nosotros. Creo que aquí hay un asunto de sensibilidad, ¿no? Hay compañeros que tienen más emoción que otros para mostrar ciertos trabajos, ¿no? Otros pues imprimimos y entregamos o enviamos, pero hay otros que quizás tienen más ganas de exponerlo a la comunidad para que forme parte integral de la discusión. Entonces aquí más bien sería la orden del día, de hecho la definimos la semana pasada. La dinámica es lo que no hemos definido o no se ha consensado, porque la dinámica es la que tienen ellos ya establecida. Es una dinámica, es una didáctica que se emplea en cualquier lado cuando tienes mucha gente para poder generar un documento o consensar una idea. Pues es un método pedagógico básico que si tienen uno mejor habría que proponerlo. El punto es que aunque no nos guste, si no tenemos una propuesta, pues hay que asumir y apechugar, pues. En ese sentido, por un lado. Por la otra, me parece buena la propuesta que dentro de la orden del día ya tenemos que vamos a continuar con el agua. Ese es el tema, para que no hablemos del megadesarrollo, de la no sé qué, del territorio de no sé dónde. Es el agua, el problema hídrico. La cuestión de las cuencas, la cuestión del oasis, de la infraestructura. Exacto, desde la infraestructura no, todavía no. Si existe en este tema información por parte de cualquiera de los compañeros, estaría padre que se pudiera dar al inicio también, para que eso nos permita a los que trabajamos en las mesas tener otra información o complementar la información que ustedes traen con otra que es como que la voz del pueblo. En ese sentido, propongo primero eso, que dentro de la dinámica que tenemos de trabajo, al inicio también haya una participación de alguien, si es que existe. Después del agua vamos a ver medio ambiente, entonces pueden preparar sus documentos o presentaciones. Pero para ello propongo lo que ya se había propuesto, que se haga una comisión de enlace. Porque la comisión de enlace, en esa comisión entonces sí podríamos captar algunos documentos y ver pues quizás cuál es el más completo, mandárselos a ustedes, o sea que haya un canal de comunicación entre nosotros como pueblo diverso, disperso y los funcionarios. Entonces, esas serían mis dos propuestas. Fíjate, a ver si salva. Yo creo que es muy buena la propuesta, nada más con algunas características. Yo creo que pues, se pudiera, Roberto, poner un teléfono o un correo en el que se puede mandar, ya sea WhatsApp, un correo, la información que quieran ustedes compartir. Pero sí, yo creo que tendría que haber un límite, que tendría que ser por lo menos 24 horas antes del próximo miércoles, sí, para que yo les dé tiempo de revisar la información y todo. Sí. También la vez pasada,
acordamos que todos iban a estudiar el documento e iban a traer las observaciones del documento, como lo hizo Diego. Eso lo acordamos la semana pasada. Entonces, por eso es que quien tenga la próxima semana una observación, que tenga algo que yo lo leí y encontré esto y lo quiero compartir, e incluso si hay alguna información, porque yo le decía, ese fue Julio, no lo veo, a Julio Villarreal, le decía, mira, nos van a compartir lo que ellos están observando, y a lo mejor alguien nos dice, eso está mal por esto y por esto, y a lo mejor tú puedes decir, no, no está mal, o tú puedes decir, ¿sabes qué? Sí, más o menos, o sí está mal, ¿no? Al final de cuentas, que sea muy puntual también. Hacer puntual la información. Yo le comenté a Julio, esa es la dinámica del trabajo que se va a hacer. Yo le pedí favor que nos acompañara. Digo, no es su obligación, él no pertenece al ayuntamiento. Y lo mismo vamos a hacer con la gente de Semarnat, de Profepa, los vamos a invitar, les vamos a pedir el favor que nos acompañen. No puedo comprometerlos que puedan venir porque ellos no dependen del ayuntamiento, ellos son del orden federal. Eso lo quiero dejar muy claro, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo, podemos poner un teléfono. Sí, vamos a tratar de, ya hicimos la adquisición de un número específico para recibir toda la información. Apenas logramos que se sacara el pago el día de hoy y pues la siguiente semana esperemos. Eso es mal. Ajá, está difícil. Bueno, pero lo comparten en el sí, canal, ¿no? un número en específico. Llegaremos, ojalá que la siguiente semana. Sí, claro que sí. Tiene luz a la voz. Bueno, yo creo que en estas mesas, o sea, la metodología que estamos haciendo de la dinámica no está llevándonos a generar esto que están señalando de hasta hoy no hemos visto que ustedes digan qué laguna específica tiene. Pues estas cartulinas donde se ponen ideas o buenos deseos, no creo que sea lo que un cabildo pueda decir, ah, mira, esto es algo sólido, ¿no? Yo creo que sí, eso hay que enfocarlo mucho más a traer páginas concretas del documento y usar ese tiempo, porque el tiempo de vamos a hacer una dinámica donde pongan un portafolio todos, o sea, creo que es demasiado tiempo y no siento que eso esté, o sea, que esa documentación vaya a desembocar y pues tan es así que usted hoy dijo, ¿no? O sea, hasta hoy ustedes todavía no han dado no sé qué, y es que pues, así se pueden pasar las mesas y nada más llenando cartulinas, pero que no alcanzan a ser contundentes o no alcanzan a ser lo suficientemente conceptuales o técnicas. Entonces yo creo que sí tendría que ser mucho más puntual y usar ese tiempo. Eso por un lado, no sé cómo vean, y segundo, que si las reuniones, yo sé que se votó en algún momento que fueran 2 horas, pero pues que no necesariamente tengan que ser 2 horas, porque hoy comenzó tarde, y si claro, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que las dinámicas de esto de cartulinas, o sea, yo propondría que usemos ese tiempo más bien en sí enfocarnos en ver las lagunas puntuales del documento, y entonces, pues ir como más a lo concreto, ¿no? Eso. Ok, bueno, se supone que la compañera Samantha va a traer como que el compendio, todo lo que se sacó de la visión de Todos Santos y explicar esa parte. Ella lo quería presentar primero, pero le pedimos que arrancáramos con este tema porque precisamente queríamos avanzar con el tema del agua. Propongo yo que en la próxima semana, el honor del día, lo primero que hagamos es que presente los resultados de las dinámicas sobre el tema de la visión de Todos Santos. Y segundo, no se puede estar un avance de lo que se dio hoy. Yo lo que entiendo con estas dinámicas, Javier, es que cada quien expone sus ideas en vez de hacerlas en un diálogo general que se pierde. Y de aquí se plasma en un documento y se encuentran coincidencias y se va haciendo un filtro de todo lo que se está manifestando porque se va generando los patrones de lo que se está pensando. ¿Es cierto? Y ya al final se construye ese documento con toda la narrativa y con la justificación y con la argumentación y la fuente y todo lo que se necesita, ¿no? Y se enriquece esta información. Entonces, pero también propongo, concediéndote, Javier, que terminemos el tema del agua con esta dinámica y si gustan el siguiente tema, lo hacemos como proponen, otra dinámica, ¿estás de acuerdo? Que manifestemos a 5 o 6 ponentes que vengan y expongan el tema, digan yo lo desarrollé, lo analicé, aquí está la comparativa, yo vi y esto y tal, no sé qué les parezca, u otra dinámica, la próxima semana la pueden proponer. Digo,
Ya recopilamos. Sí, ya recopilamos. Le pediríamos que si alguien tiene alguna propuesta que nos las haga llegar de manera escrita, también nosotros para podernos preparar previamente antes de llegar aquí con ustedes y ver pues las áreas, cómo vamos a llevar la sesión, etc. Entonces que nos los hagan llegar de manera física la propuesta de dinámica que ustedes quieran abordar y nosotros nos adaptamos perfectamente. Una pregunta y con mucha humildad. ¿Cuál es tu perfil académico? Bueno, yo soy licenciada en Turismo Alternativo, egresada de la Universidad de Guadalajara, soy maestra en Administración Estratégica por la UAPS, soy doctora en Ciencias Sociales, Desarrollo Sustentable y Globalización por la UAPS, con una línea de investigación en Política y Gestión Pública. Soy perteneciente estoy adherida a la red de prospectivistas de Iberoamérica y a la red de prospectivistas de México y tengo aproximadamente como unos 4 papers de publicación en revistas. O sea que creo que sí le entiendes poquito lo que estamos haciendo, ¿no? Sí. Invitada al búnker. Gracias. Vamos a invitar. Pues, muchas gracias. No sé qué les parezca la propuesta. Sí, está bien. Yo ya tengo una presentación para mandarles. Ok. Entonces, compromiso para acuerdos. ¿Quién está apuntando los acuerdos? Okay. La orden del día de la siguiente semana es, más empezamos con lo de la visión. Cerramos y después visión. Continuamos con lo del agua. Cerramos visión, cerramos agua y empezamos con Sí, presentación. pero el primer acuerdo es que el orden del día se presenta el lunes en el canal, ¿verdad? Segundo acuerdo, van a poner un teléfono y un correo en el que van a recibir la información, por eso lo ponen mañana mismo, ¿no? Sí. ¿Ok? Tercer acuerdo, quien quiera participar en la siguiente semana o en las subsecuentes, lo que sea, lo van a manifestar en ese correo o en ese teléfono por lo menos 24 horas antes de que vaya a ser, o sea, a más tardar el martes a las 5:30. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Va. Ok. Y si no, pues hasta la siguiente. Tras esta semana. Cuarto acuerdo, vamos a continuar con la temática como lo establece la doctora, en las mesas como lo estamos haciendo la semana que entra. Y la siguiente tema, bueno, en el siguiente tema, si es que se concluye el agua la próxima semana. Si no se concluye la próxima semana, pues seguiremos con la misma dinámica que establezca la doctora. En el siguiente tema, buscamos una dinámica diferente, como propone Javier, le cambio el nombre siempre, Javier, para buscar otra manera. A mí me parece, si así lo desean ustedes, que desarrollen el tema, 3, 4, 5 ponentes, lo que ustedes digan, y aquí se somete al escrutinio y al debate, análisis y discusión de todos, y se puede llegar a puntos de acuerdo. ¿Estamos? Ok. ¿Algún otro punto que se me esté pasando? Se va a solicitar para la siguiente sesión lo de las mapas del arroyo grande. Ok, sí, le vamos a solicitar la información a Julio Villarreal de Conagua, que nos mande toda la información, incluso de lo que preguntó Roger, sobre las inversiones que vienen y toda la información que sea, que nos pase todas las ligas. Es que todo está ya en esa información pública. Nada más habrá que compartirlo aquí en el canal para que todos puedan acceder. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Algún otro tema? Ok. Y por último, el respeto, ¿no? Acordémoslo aquí, ¿no? El respeto. Yo quiero pedir también que nos enfoquemos en el tema. Diego, yo sé que tienes muchas preguntas sobre cosas que se están haciendo y quieres información sobre licencias, permisos, etcétera, etcétera. Ya lo he dicho en repetida ocasión y lo digo de muy buena lid. No voy a desvirtuar estas mesas de trabajo, no voy a contestar ninguna pregunta que tenga que ver con el quehacer administrativo del ayuntamiento, porque lo dije una vez, no es una rueda de prensa, ni es tampoco una gestión social. No vamos a ver tampoco temas particulares de que venga y me diga, oye, tengo un proyecto y quiero, tampoco, ¿no? Venimos a resolver el tema al que nos compete, ¿no? Y con mucho respeto para evitar en las próximas reuniones estar increpando con los temas, ¿no? Entiendo la pasión, lo dijimos una vez, ya muchas veces lo hemos comentado, entendemos la pasión que los mueve, entendemos a veces la frustración, el coraje, toda esa emoción que traen, pero ya vamos avanzando, ¿no? Secretario. Mándeme. Entonces, yo a la comunidad lo que les propongo es que si los funcionarios aquí están de buena voluntad y seguimos trabajando las mesas para hacer el dictamen, el documento para el dictamen, nosotros como movimiento social tendríamos que retomar la movilización para seguir
luchando hacia otras instancias de estas necesidades que nosotros estamos expresando y que ellos no están, porque no son sus funciones, no son sus competencias, pero que sí nosotros tenemos que seguirnos reuniendo para podernos movilizar a las otras instancias que sí pueden respondernos, y entonces no reducirnos a venir aquí a estas mesas, sino que tenemos que doblegar esfuerzos y juntarnos en otros espacios para seguir la lucha. Definitivamente. De acuerdo. Definitivamente. Bueno, ese no es acuerdo de esta mesa. Respetamos de ustedes, nosotros seguimos luchando. Entonces, pues muchísimas gracias a todos. ¿Alguien quiere decir algo más? Buenas noches.